Suscríbete a La Panterita. Capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Somos noticia, somos actualidad, somos Radio Futuro. Monumental 1080 AM. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Máximo Rubín, Dani Cáceres, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. Tranquilo, el niño, hace calor. Sí, calor. Puta, qué difícil acá será. Tranquilo, no va a venir Orteman. Para no sacar doble foto. Orteman va a venir. Gracias. Tranquilo, ¿a quién le saludé yo? A la audiencia. Todavía. ¿Qué tal, niño? Bien, señor, saludos para todos. Vos ya no entraste tarde, ahí te esperamos a vos. Ahí vos estabas ayer, cuando comenzaron. Ayer, sí. Ah, listo, Valema. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Don Arturo? Bien, señor. saludar a él. Sí, señor. ¿Qué tal, Dani? Hola, Arturo, ¿cómo está la ¿Qué audiencia? tal, licenciado? El calor me hace daño. Pone ahí, tengo 40 grados de calor en Iracundo, en el parque calor en la ciudad. ¿Qué tal? Bien, señor, muy bien. El departamento de meteorología ahora acaba de tuitear, don Arturo, Por fin, chaparrones, ¿verdad? que tenemos una temperatura de 43 grados. 43 grados. Sí, esa es la sensación térmica que estamos teniendo. La página no está funcionando y creo que por eso ahora a través de Twitter están tirando esta información. Ya funciona ahora, ya están actualizando entonces. Sí. Bueno, 43 es la sensación térmica y el calor se está centralizando principalmente en la zona del Chaco. Ese es el otro dato también que están dando a conocer, así que probablemente allí la sensación térmica va a subir. ¿Quién canta 40 grados de calor? Ponete por la bahía. ¿Viste cuando vos querés entrar, poné? Porque sube la... Cuando yo te miro siento esa sensación. Con eso, vos, Hoy el sol calienta como nunca. Y el otro, qué calor en la ciudad, ponete vos. ¿Quién canta? Qué calor, Hace poco en televisión contó su historia. de aguantar. Toda su historia. La ropa llega a Fue el molestar. primero... Estoy hablando boludeces, ¿no? No. Fue el primero que en Paraguay se creó el Club de la Juventud. Se creó un club social, un club que se llamó el Club de la Juventud. Y a la tarde transmitía emisoras Paraguay, la voz nativa del corazón. No quiere soplar. Y acá hubo, ¿cómo se llama eso? Cuando los admiradores del cantante. Club de fans. Club de fans, gracias. Se llamaba el Club de la Juventud. Él después se trasladó a vivir a Ciudad del Este, cuyo nombre no voy a decir por reservo el nombre. La playa Y se camina. reunían, eran los admiradores de este calor en la ciudad. Poner por favor. Este calor en la ciudad. No, este, qué calor en la ciudad de él habla. Es imposible de aguantar. ¿Puede ser? Palito Ortega. Su nombre. Ramón Ortega. ¿Gobernador de dónde fue? De Tucumán. ¿Cuál era su adversario del turno? Licenciado Soraya, ¿está escuchando, veo? ¿Cuál era la rivalidad entre quién y quién? Qué calor en la ciudad. Qué calor. Eran rivales los dos. Palito Ortega y quién? Leo Dan. Llegan a quemar. Leo Dan, sí. Leopoldo Dante Tevez. Ellos se unieron. Había una competencia a nivel del sello grabado. Uno rezadito, el otro Columbia. El rezadito Palito. Y entonces se dijeron, ¿para qué veamos nada más si somos los dos rivales de turno? Entonces compusieron un tema que se llama Me permite señorita, qué bonita se la ve, y canta Palito Ortega. Hicieron ese, ¿cómo se llama ese? Aquembo. Jugaron a Kembo los dos. Vamos a jugar a Kembo, ¿te parece? Che, le dijo Palito al Leo. Vamos a jugar a Kembo. Sacó ese, ¿cómo se llama? Tijera. Y ganó, por ejemplo, Palito Ortega. Es lo que me estoy inventando. No. El otro sacó papel, Arturo. Él sacó papel. Y entonces hicieron este tema, Me permite. Me permite, señorita. Es la primera, el único tema que hicieron juntos los dos fenómenos de la época. Usted me deja tutearla. ¿Cómo se llama el primer tema de Leo Dan? Me permite, Leopoldo Dante Tevez, cuando vino acá.
La conocí un domingo, hablamos de pasión, le pregunté su nombre y muchas cosas más. Al otro domingo no vino, ya lo sé, pero al próximo domingo de nuevo la encontré. Ese fue el primer tema de Leopoldo Dante Tevez. Volvieron a cantar juntos después, cuando ya no tenían competencia. Así Leca como yo se unieron. La conocí un domingo, hablamos de paz. Le pregunté su nombre. ¿Quién le presentó acá? Usted, señor, usted le presenta. Excelente, don Arturo. Gracias. Una clase de magistral. Le agradezco. La temperatura, cuidémonos. Sí, por supuesto. Agua y andar por la sombra. Acá está, agua y andar por la sombra. Gracias, muy amable. Así comienza nuestro amor. De todo la entrada para decir que vos le presentaste a los dos fenómenos nomás. Y dudaste, Pío, de eso. Y dudaste, Pío, si son orgullos personales que uno tiene. ¿Qué me llamó la atención de Leo Dan? William, ¿qué edad tenemos, amigo? 36, señor. Una criatura. Zoraida, ¿qué me llamó la atención de Leo Dan? Yo estaba acá. La fonoplateante que era 654 entre Herrera y Azara, teléfono 442-14-442. Yo estaba acá. Me voy y ya está el conjunto para que venga Leo Dan. Dije yo. Le trajo Martel, actuó en el Sajonia y auspició Martel y Sajonia School. Se estudiaba inglés sobre la avenida Carlos Antonio López, con lo que le trajeron. Y actuó en Andutín en Sajonia. Yo le veo a Leo Dan, pero en el pedo hablo, veo. No, estamos. El calor me hace daño, me hace esto. Y entonces le llamo a Leo Dan cuando le digo que pase, con mucho respeto. ¿Qué me llamó la atención? ¿Qué es, Zoraida? Que tenía más, ¿no? No, mano de bolsillo, no. Que era más fachero que usted en esa época. No, eso por favor era Leo Dan. Tan vanidoso como no soy. Y es mayor que yo, Leo Dan, yo tengo 74, él debe tener 79 ahora. Fíjate un poco cuántos años tiene Leo Dan. Y yo cuando lo llamo... 80. Perdón. 80, sí, Me 22 de equivoqué marzo. por uno. 42. Me equivoqué por uno. Cuando le llamo Leo Dan, ¿vos estás hablando al pedo? No, estoy mirando precisamente la fotografía y la edad de... ¿Qué te llamó la atención? Estoy tratando de ver qué te puede llamar. Me llamó la atención, van a decir, puta, va a decir Zoraida, qué figurete este tipo. Porque acá se implementó después. Vino con una remera, como un hacha. No es remera, no como un hacha, una remerita. Nada de... Casual. Mocasín sin media. Cuando él se sienta... Mocasín sin media. Mocasín sin media. Y acá usamos el mocasín con media. Claro. ¿Se entendió? Y estaba comiendo un sándwich. ¿De dónde viene el sándwich? Respondeme, Nahuila. Le estaba comiendo un sándwich. ¿De dónde viene el sándwich? Ah, la puta. Sandwich es una localidad inglesa. El conde de Sandwich. Zoraida, escúchame. El conde, vení acá. El conde, feriado me permiten. Que me permite ese, el conde. No, pero en invierno también a veces suele. El conde de Sandwich. Él está timbeando. Sí. Era un conde de la ciudad de Sandwich, británica la ciudad, localidad. Él está timbeando, pero era un empedernido timbero. Viene la cocinera y le dice, señor, ya está su almuerzo. Él le responde a la señora, dice, no te das cuenta que estoy timbeando ese Hugo y estoy perdiendo. Señor, yo cumplo en informarle que está el almuerzo. El señor le dice otra vez, el conde, dejarte la ver, y gozaba el adversario, y él perdía. Las 4 de la tarde, señor, ya está su merienda, no rompa. Y uno ve yo que estoy perdiendo. Se va la señora, a su secretario, señor, ya está. Vamos a hacer una cosa, le dice. No puedo perder tiempo. Soy púa como Arturo Rubín, y nervioso como él, y te pelar como Arturo Rubín. Hagamos una cosa. ¿Tenés pan? Sí, señor. Agarré y mete algo adentro y tráeme el pan. Y mete cualquier cosa, carnecita, fiambre, lomito, huevito frito, huevito duro. Y ahí se quedó el sándwich. Ahí quedó el sándwich. Ha sido un gusto, Will. De ahí viene el sándwich. Era una ciudad y un conde inglés había pedido que le haga y quedó sándwich. Ha sido un gusto. De ahí quedó sándwich, para que sepan, ha sido un gusto. ¿Qué pasa? Espectacular. Ese me contaste ya vos la vez pasada. Que repito como otro viejo. No, pero ahora le contamos a toda la audiencia. Y se ríe, se cagan de risa a mí. Zoraida, ¿sabe qué es Zoraida? ¿Sabe qué es Zoraida? Mirada, aguantame la mirada. Tenés razón.
La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales. En Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Cato Etey, San Cristóbal. La Agrícola Sare Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día, Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Eyopuixupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En EMSA Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Con la billetera Virú del BNF tenés un nuevo mundo digital, porque es una billetera bancarizada para manejar tu dinero desde tu celular, para que puedas comprar en más de 30.000 comercios de la red Infonet o extraer tu dinero en más de 1.000 cajeros en todo el país sin necesidad de una tarjeta. Descarga la aplicación Virú del BNF de las tiendas Android y Apple. Hoy cumple 24 años de vida, niño. Primavera de Concepción, Gustavito, la red monumental satelital. Radio Primavera, saludos para ellos. Así que para la familia Barúa Areco, muchísimas felicidades. Gracias por distinguirnos integrando la red monumental satelital. Primavera de Concepción cumpliendo 24 años de vida. Muchas felicidades a la familia Barúa Areco, Club Primavera de Concepción. Perdón, Radio Primavera de Concepción. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegar a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Moiqui, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en redes sociales. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Endry el apellido. Adelante, por favor. Sergio, adelante. Se llama Endry, vos Víctor Villala, 72 millones de euros. Pagó, tiene 16 años el Real Madrid. Ahora estamos viendo. 70 millones para un chico de 16 años. Hola, Sergio. Bienvenido, Sergio. Gracias, Giuseppe. Gracias por la info. Estamos hablando de un chico. Gracias por la info. Yo estaba leyendo. ¿Leíste ya? No. ¿Querés que te envíe? Lo que cuesta el jugador de fútbol. Y ahí está. Otra cosa, Gerardo, sigue como técnico de Alemania, ¿el que está? Flick. Y ya está el nuevo técnico de España, el de la Sub-21. Eso estuvimos hablando hoy esta mañana con Gerardo, es el nuevo, ahí está su nombre. Y está Sergio Ordeval con nosotros, ¿ustedes se conocen? Sí, nos conocemos. Luis de la Fuente, el nuevo técnico. Nuevo técnico de España, Sí, Luis de la Luis Fuente. Enrique. ¿Cómo te va, Sergio? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo andás? Bien. Muy buenos días. ¿El calor cómo te tiene? ¿Como la mierda? Ahí estaba hablando justo con la gente cuando subía. Me están diciendo que viene una ola de calor gigantesca. Terrible. Pasamos un año frío también, ¿no? Pero... Atípico para ser Paraguay. Tuvimos noviembre con frío. Pero es terrible el calor. Pero ¿vos le conocés a Sergio Orteman? Sí, le conozco, ¿cómo no? ¿Tenés su historial? Sí. Hay mucha gente que cuando vos le decías a los millennials, hoy vos le conocéis, sí, me parece que... Entonces lo dice, tenés que decirle quién es para que vaya entendiendo, si no hay cosas que... Pero hasta los grandes pensaban que yo jugaba volante central. Bien. Una práctica, dirigíamos la Sub-20 de Paraguay con Carlos Humberto. Y Sergio Vareiro, centro delantero del equipo principal, y faltaba un defensor para el equipo B, y Carlos Humberto quería hacer fútbol. Y me dice, Capi, ponete vos y jugá ahí paradito con... Y jugué, y a Sergio me lo comí crudo prácticamente, hace un par de años ya. Y puta, profe, qué bien que vos jugás, me dice, y no sabía él quién yo era, por lo visto. A Carlos lo conocía un poco más, ¿verdad? Y después le dije, no, pero tuve suerte nomás contigo. Al día siguiente, por lo visto, se fue a mirar y me dijo, hijo de puta, ¿cómo sos? Me dijo, porque lo había agarrado. A pesar de la tecnología y la facilidad que hay, no miran mucho. Nosotros mirábamos poco, pues no teníamos tampoco todas estas herramientas, ¿no? Nos dedicamos a jugar en realidad. Pero hoy en día que investigás un poco más y que tenés para ver, no investigan. Y es lo que yo digo. Pero no sé si es necesario. ¿Cómo tampoco, no? Es por eso es que no tenemos ídolos de este país, no hay reconocimiento en este país. Yo me hago cargo de lo que yo te lo veo a Argentina, ni a Uruguay, ni a Brasil. No digo, hablo por los jugadores, estoy hablando. Por ustedes, por lo que hicieron fútbol. Hablo de los jugadores. De los jugadores. Espera, fulano te dice. Y termino. Sí, acá es un poco más... A ver, somos más chicos,
y es Cerro Olimpia. Y también vos tenés lo de Cerro, que no ha podido internacionalmente meter un triunfito como para también tener esa otra pelea de los ídolos. Vos sos ídolo en Olimpia, ¿es verdad? Sí, Te aplauden a vos, hay un reconocimiento, eso es importante, eso sí, ¿verdad? Sí. Cuando entra Chiqui Arce, hacemos rival Cerro de Olimpia, entra Chiqui y le respetan, ¿verdad? A Chiqui le respetan muchísimo, muchísimo. Yo creo que le quieren más en Olimpia que en Cerro, capaz. Sí, en el ojo le digo. Sí, pasa eso. En el Olimpia le quieren mucho a él. Hoy como entrenador. Perdón, Sergio, hoy fue campeón el Deportivo Pereira. Hace poco fue campeón después de 77 años Alianza Lima, ¿verdad? En Perú. Hoy fue en Colombia. Ganó en penales, luego de empatar a 0. Ahí jugaron el Moncho Rodríguez, Versa, Clemente Rorrón, Mero Rivalola, Julio Gómez, del Puerto y tantos más. El Deportivo Pereira campeón. ¿En Colombia? Sí, en Colombia. Ayer fue el partido, penales ante Independiente Medellín, ganó 4-3 y se consagró campeón y clasifica a fase de grupo de Copa Libertadores, el Deportivo Pereira. ¿Después de cuánto tiempo? Y aquí veo Deportivo Después Pereira, de 78 años. ¿Y Alianza Lima en Perú? 72 por ahí. Integró este equipo del Pereira tiempo atrás. Liceo Gaona, el central, que era Olimpia. Sí. Y el hijo, el comisario Gaona, que era jefe de eventos deportivos, está muy emocionado y muy feliz. Campeón Pereira, después de 78 años, campeón en Colombia. Así que disfrute el comisario Liceo Gaona, la familia. Su papá fue figura capital en el Pereira de Colombia. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Cocinás, preparás y listo. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, a todos les gusta. Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. En esta Copa del Mundo alentamos por todos. Disfrutad de todos los partidos del Mundial con Apostal y ganad una TV de 50 pulgadas todos los días. Ingresa a www.aposta.la, apostá por cualquier partido de la Copa del Mundo y ya estás participando. Para más información ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar lo cambia todo. Vení a Giga, parte de tu vida. Vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con una amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería y bazar, porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Síguenos en redes sociales como @GigaPY, Giga, parte de tu vida. Afíliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000, Caja Mutual. En Farmacias Catedral todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas del Banco Continental. Con tu tarjeta Afinidad Catedral tenés 25% de ahorro en caja más 15% en el extracto. Y con todas las demás tarjetas tenés 25% de ahorro más 10% en el extracto. Llámanos al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0982-927-610 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Bueno, con Sergio Ordeman. Bicampeón de América. Con dos clubes diferentes, ¿verdad? Que a veces uno es bicampeón con su mismo club. Vos no tenés repaso de la historia de Sergio. Sí, como decía Dani, bicampeón de la Libertadores 2002 con Olimpia, 2007 con Boca, campeón del torneo Clausura 2011 aquí con Olimpia. Jugó en Olimpia, en Central Español primeramente, Olimpia, Independiente, Atlas, Independiente, Boca. Jugó en Turquía, Racing de Santander, Gremio, Peñarol, Querétaro, Olimpia Guaraní, Olimpia Peñarol y el último club San Lorenzo en el año 2015. Y aparte de los títulos que ya citábamos, campeón uruguayo con Peñarol en el 2010 y también la Recopa, que la ganó con Olimpia en el 2003. No es joda. No es joda. ¿Y para qué se metió en la dirección técnica? ¿Le preguntaste vos? No, ese es nuestro camino. No me vas a tratar así. No. Ocurre que vos me entendés, Víctor Niño. Acá pues nos mide lo que fuiste como jugador. En lo que él tenía. Ayer le teníamos Chito allá acá. ¿Te desocupado este Chito? Sergio Orta está desocupado en su cargo como técnico. Lo digo con respeto, no lo digo irónicamente. Digo, todo lo que vos cosechás, querés transmitir. Ayer le decía, vino el Peque acá. Vino Peque, Amarra, Carlos Amarra. Y a veces le querés decir, Sergio, al jugador, entendeme, interpretame, te quiero transmitir lo que yo fui, sin hablar en primera persona tu caso, transmitirle al jugador. Es difícil. No es difícil.
Yo creo, a ver, no, por lo menos en mi caso no transmito lo que a mí me tocó como jugador, porque fueron épocas diferentes. Le trato de demostrar una idea de cómo podemos dañar al rival, cómo nos pueden dañar, más a partir de análisis de una idea que yo tengo también de cómo jugar y de cómo me gustaría que mi equipo jueguen, pero no, nunca hablo en primera persona, no, para nada. No, porque hay jugadores como que se ponen en 9, Cardoso pateaba el piso, el aire, la pelota, el aire pateaba. ¿Es verdad o mentira? Sí, cuando no definía su delantero. Y no lo hace mal, lo hace instintivamente, patea, sí. No, yo me saqué esa de jugador y no, creo que ojalá nunca le haya dicho un jugador, no, pues yo lo hacía. No, él no lo hace mal, hace un gesto como diciendo, así lo vi, está en él. Pero seguro pensaste más de una vez, Sergio, no, es que, en situaciones de partido, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo no resolvió de tal manera? No. Situaciones instintivas que uno tiene cuando pasa la pelota, cuando ve que el volante central que termina jugando mi carrera ahí está mal parado, de mirar, cosas de observaciones, sí, pero así de capaz de patear todavía no, ya se me quitó rápido, creo eso. Es una tarea pendiente. El jugador, Víctor, que va a agarrar un club, se tiene que sacar el tema, la capa de jugador rápido, porque uno cuando era jugador hace buenas y hace malas también. Y a veces vos tenés que decidir entre yo central, anticipar o esperarlo atrás. Y eso solamente él puede decidir en ese momento. Vos podés inclusive darle alguna idea de cómo puede ser, pero después vos tenés que soportarle a él y alentarle a que tome las decisiones sin temor a equivocarse, porque va a tomarla, y a veces uno quiere ponerse como jugador todavía, y ese es un paso que uno se tiene que sacar rápidamente para poder tener un diálogo más fluido con ellos. A ver, la toma de decisiones en el fútbol hoy en día es fundamental, porque hay menos tiempo para jugar, porque hay menos espacio. Estamos viendo el Mundial, los equipos juegan en 30 metros, tanto defensivamente como ofensivamente. Entonces el tiempo que tiene el jugador que tiene la pelota para pensar, si ya no pensó antes qué va a ejecutar, se le complica. Por eso hoy vemos grandes avances con lo que son los volantes, con lo que son los extremos, de cómo toma esas decisiones tan rápidas, y capaz venimos a Sudamérica y seguimos viendo cómo son 4 o 5 toques, cómo demoran tiempo en controlar la pelota, en no estar perfilados para ya jugar para adelante. Son cosas que tenemos que mejorar también, y que bueno, hoy en día el que observa el Mundial ve cosas muy favorables también. Sergio, sobre eso que decíamos en la introducción, el tema de ídolo como jugador, pero a la hora de ser técnico, por ejemplo, cuando te tocó ser entrenador de Olimpia, como que la gente en algún tramo llegó a olvidar lo que hiciste, no sé si olvidar, dejar a un costado lo que hiciste como jugador. Igual en un momento había críticas, todo lo demás. ¿Cómo lo sentiste vos en Olimpia? ¿Lo ves normal? Quizás alguno que de por ahí exageraba en lo que decía hacia vos cuando te acercabas, por ejemplo, la preferencia de Olimpia, que es muy especial. ¿Cómo lo viviste? A ver, es que la etapa de jugador terminó. La etapa de jugador yo la tengo asumida que terminó, que yo soy entrenador. Lo que pasa, bueno, después pudimos discutir las críticas abiertas, y en el peor momento de Olimpia en los últimos 13 años llegamos a cuartos de final y es tan malo. Habría que analizarlo eso también desde mi punto de vista, porque yo creo que después de Ever, que dirigió el 2013, que el club estaba en similares condiciones, cuando los jugadores no cobraban y tenían muchos déficits y eran más reuniones de dinero que de fútbol, llegaron a la final. Y nosotros, después de 8 años después de ello, con un grupo de trabajo que estaba estresado, la verdad, que había salido campeón 4 veces, 5 veces habían salido campeón, y no tenían para pagarle premios de campeonato, como yo hablaba con los jugadores. Nunca me pasó, me decían que salimos campeón y no nos pagan. No es fácil eso. Y llegar a cuartos de final en esta Copa Libertadores, yo creo que ese pequeño mérito que nosotros tuvimos la suerte de estar con esos jugadores se va a reconocer más adelante, porque es parte también. A veces en el fútbol no se reconocen las cosas que pasan en el momento, y sí se termina analizando más fríamente más adelante. Yo sé que eso más adelante, por la complejidad que tiene la Copa Libertadores hoy, más adelante se va a terminar reconociendo que, no eran tan malos, no era tan burro Orteman como se dice. ¿Y quién dice eso? Pero eso se instaló un poco también, porque es parte. Cuando vos no ganás... Pero vos sos técnico que tomás decisiones. Claro. No, decisiones, lastima a quien lastime. Sí. De frente y decisiones. Vos estás hablando como técnico. Sí.
No es Yaranga, no. ¿Sabes lo que hace Yaranga? No. Pobrecito. Vos no sos de eso. No. Así Yaranga, decir, ¿cómo le voy a tocar a este jugador? Porque trabajar en función de equipo y las decisiones siempre son fuertes. A uno favorece, al otro le lastima. Tomar decisión es muy difícil, Sergio. A ver, tomar la decisión no sé si es tan difícil, pero sí te equivocás a veces en tomar la decisión. Por eso digo que es difícil. Esa es la realidad. Como entrenador te equivocás. Como jugador perdés más de lo que ganas en el fútbol. A veces parece que ganas mucho. Voy a poner un ejemplo de un monstruo, Cristiano. Suplente. Que me disculpen el término lo oyente, hay que tener huevo para dejarle en el banco. ¿Sabes cuánta gente se te tira en contra? ¿O miento? Sí. Sí. No es fácil. Y sigue siendo tema de debate en Portugal, tema polémico. Y bueno, me dirán, ¿cómo vamos comparando con Portugal? Pero así es. Tomar decisiones, tomó la decisión. Y se pone la soga al cuello el entrenador cuando toma la decisión. Ahora está. Pero metió 3 goles su cambio y bueno, te saca otra vez la soga, ¿viste? Y el que entra un monstruo. Al final de cuentas depende siempre de los resultados, ¿no? El fútbol va a depender siempre de los resultados. No, después hay un análisis más profundo de la gente que trabaja en el club, de ver cómo lo haces vos. Esa es la otra realidad, de ver cómo lo haces, cómo lo interpretás, cómo te manejás el día a día con el plantel, con la gente de trabajo, todo eso. Pero al final de cuentas el resultado es lo que termina mandando si dirigís, si no dirigís, si te sacan, si no te sacan. Vos tenés una idea bien firme, perdón por la pregunta, dirigiste varios equipos, de lo que se puede hacer conforme al material humano, o querés desarrollar tu idea. No, a ver, yo tengo una idea clara de cómo me gusta jugar. ¿Y el material, tenés material? Y bueno, y ahí después con el material humano podés ir variando, podés ir modificando cosas. ¿Y cómo modificar si vos te das cuenta que hasta aquí llegaron? Vos podés cambiar. Te voy a poner un ejemplo y perdón, porque las comparaciones, y con el debido respeto de Chiqui, digo esto porque vamos a usar su nombre en el ejemplo, por eso lo digo. Cuando Chiqui cambió su fórmula, ¿ustedes se acuerdan? ¿Cuántas veces cambió? Y si terminó jugando con 2 delanteros. Algo no, pero cuando comenzó línea de 5. Sí, probó línea de 3 en cancha de Libertad. Después se dio cuenta que no, y después volvió a su lugar de origen. Sí. Es decir, intentó en partido, se percató y volvió otra vez a lo que era. Y terminó sobre el final saliendo otra vez a la idea original, porque al final jugó con 2 puntas, cosa que no hizo frecuentemente durante el campeonato. Le busca variantes. Yo creo que Chiqui es un entrenador inteligentísimo acá en Paraguay. Y le busca variantes. Y si vos ves los números de Cerro, haber salido campeón del anual y que su máximo goleador sea el chico que se lastimó y se rompió cruzado. Morales en marzo encima se rompió. Ahí te da la pauta de por qué Chiqui no ganó el título este año. Porque no tuvo un jugador que hiciera 10, 12 goles. ¿Y Moreno Martín? Pero no tuvo la suerte de hacerlo. Ya sé, pero te digo, se trajo para eso. A ver, se contratan jugadores de nombre, de renombre, y a veces caen en el lugar correcto y a veces no. Esas también. Puedo decir que Moreno no cayó en el lugar correcto. Y no le ha ido bien. Tiene un gran recorrido, goleador de las eliminatorias, sí. Brasil, todo, pero ¿cuántos jugadores como él han llegado y no han podido? Porque, a ver, no todos los jugadores llegamos a un lugar y les va bien. ¿Cómo te fue? Yo llegué en Gremio y me fue malísimo. ¿Por qué, Sergio? Y porque me fue mal, porque no me salieron las cosas, porque entre que había tu ambiente, ¿no? Sí, pero había un gran equipo y yo no entraba bien, cuando me tocaba estaba mal y es parte también. No se compadecía del estilo de juego del Gremio. No, estaba mal yo. ¿Y por qué estaba mal vos? Y vaya uno a saber. ¿Mental? Sí, capaz mental, físicamente, no me acuerdo, pero sé que me fue mal. Fue el Gremio. El Gremio me fue muy mal. Sin embargo, de ahí me voy a Peñarol y termino siendo entre las 2-3 mejores figuras del torneo ese que hacemos 43 puntos de 45 con Diego Aguirre. Campeón otra vez. Yo que sé, Dani, a vos me imagino, hay lugares que te salió todo bien y hay lugares que vos decís, che, parece que no pudiera jugar al fútbol. Y eso es una enseñanza. Y no es que no parece, pero te sale mal y... Una enseñanza que da. Totalmente. No por eso va a dejar de ser bueno. Sí. Incluso Moreno puede ir a otro club y puede hacer 20, 30 goles. Quédate tranquilo que ahora mismo. A ver. ¿Y qué es esto de Fernando Fernández que puede ser?
Y pasa que con Guaraní aún no renueva. Guaraní le ofrece algo que está por debajo ¿Quién del le representa? Cerrati. Y si tiempo con Diego Cerrati, si no le llama a Diego. Fernando Fernández. Termina contrato, él sale libre de Guaraní, salvo que renueve, cosa que parece lejana hoy. El goleador del año terminó. Sí. Sí. Imagínate si no hubiera estado él en Guaraní, cómo hubiera terminado Guaraní. El goleador del año terminó siendo él. Si no me equivoco, hizo 12 y 10 goles o así, fue el que más goles hizo. O si Guaraní jugaba un poquito mejor este año, ¿cuántos goles iba a hacer Fernando Fernández? Él tiene una virtud ahí en el área que me hace recordar mucho a Rodrigo López, que vos decís, en el área sabe qué hacer, sabe cómo moverse, sabe cómo definir. Y los goleadores son los que se pagan y los que salen caros. Hoy en día salen caros los laterales en otras partes del mundo, los centrales, pero en Sudamérica el goleador es el jugador que sigue cotizándose en un valor diferente. Sí, Sergio, si llega a perder el Fernando Fernández, Guaraní perderá un goleador. Sí. Que cuando vino, no vino por dinero. ¿Ustedes se acuerdan cuando volvió? ¿Se acuerdan? Sí, él volvió de Tigres, estaba en México, casi no jugaba. Quería jugar en Guaraní y no me dio el dinero. Y así volvió a Guaraní. Charlando con Sergio Ortima, ya volvemos. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñemby, Ciudad de la Encarnación, Coronel Ovidio Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En la UNIBE, construís tu mundo profesional, programas de movilidad académica y prácticas profesionales, con carreras y programas de posgrado acreditados, convocatoria 2023, inscribite hoy. Consulta las promos especiales al 447-207 en la unibe.edu.pirega. Universidad Iberoamericana, una mentalidad nueva para un mundo mejor. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. Tupi, como cada año, realiza su promo Rompemos Todo con el sorteo de una fabulosa camioneta Ford F-150 0 kilómetros y más de 100 espectaculares premios. Por tus compras hasta el 31 de enero ya estás participando. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco. Hace tus compras en el call center 519-9000, redes sociales o ingresando a tupi.com.py. La gente sabe. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-343111. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada, tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Roca Alonso, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Saludo al doctor Osvaldo Pangracio, que está en el Mundial de Qatar, y le puse que lo disfrute el doctor Osvaldo Pangracio. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Las SUV GAC, tractores, implementos agrícolas LS Tractor y generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conócenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita. DLS Motors S.A. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a bmayflores.com. Regala amor, regala Bmay Flores. Le pregunta a Dani si te llamó a alguien, Sergio. Nada. Viste que yo también hace tiempo que no agarré salto al Guairá. Este año me gustó muchísimo la experiencia de 2 meses espectaculares. Después estuve en Paso Yobay también con un amigo que tenía su equipo en la liga de Paso Yobay. Y son experiencias diferentes, pero muy enriquecedoras, porque sigue siendo la esencia la misma, ¿verdad? Pero nadie te llama de ningún lado. A mí no me llamó nadie en muchísimo tiempo, 2 años, gracias. Pero la intermedia tiene ¿cómo se llama ese niño? Un acuerdo. Sí, como un techo salarial a la hora de yo me hago cargo. Jorge Sosa dirige a este equipo. Cuando vaya acá, yo sé cuánto ganamos acá. Entre ellos marcan el precio. Sí. Pues me está entendiendo, Sergio. Hay una tarifa. Yo creo que lo más preocupante, más allá de lo que puedan pagar, es que un entrenador puede dirigir 5 o 6 equipos en el mismo torneo. Yo creo que eso es lo más preocupante en el fútbol paraguayo, que pasa en primera también. En primera menos. En primera tiene un poco más de paciencia, porque hay otro acuerdo. En intermedia debe ser así, me supongo. ¿Qué es el técnico? No tiene fecha.
Ni siquiera contrato seguro de en intermedia. A ver, no se le respeta al profesional. Los profesionales no tienen contrato. En equipo de primera no tienen contrato y me consta. Tenemos que darle un poco más de respeto al entrenador y cuidarlo un poco más al entrenador y el entrenador no puede salir de acá y a las 2 fechas ir dirigido a otro equipo y a las 2 fechas dirigir a otro equipo, porque ha pasado acá en primera división, ha pasado que dirigen un viernes un equipo y el otro fin de semana otro. Y las leyes como hay para los jugadores y para los entrenadores en todas partes del mundo, y acá también tendría que haber un régimen, cosa que respeten un poco más el trabajo, pueden aguantar un poco más el trabajo, o hagan un scouting de los entrenadores para seleccionar también. Entonces a partir de ahí creo que todo puede mejorar también. Sergio, ¿y en San Lorenzo cómo hiciste? Porque ahí fue un ciclo largo para lo que es un club de ascenso, a fin de cuentas era primera B, intermedia, después subiste a primera. Es cierto, los resultados también mandaron, pero imagino que habrás tenido los momentos de tormenta que son más frecuentes en ese equipo cambiar rápidamente. A ver, la primera charla con Ramón me dice, queremos ascender a primera el 24 de enero del 2017. Le digo, bueno, a ver, estamos lejos de ascender a primera, pero bueno, ¿qué tenemos para ir evolucionando? Porque era un club, a mí me había tocado jugar en el 2015, que yo no jugué nunca en la cancha de local. No pudimos jugar de local en nuestra cancha. San Lorenzo, una institución que muchos años fue importante en primera y un equipo grande de la intermedia. Y bueno, ahí arrancamos con parte médica, con gimnasio, con las evaluaciones, con muchas cosas que le íbamos pidiendo al presidente y que él nos decía, bueno, pará, en este momento tengo solo estos 40 millones para invertir, aguantamos un poquito más, pero nunca tenía el no. Siempre él quería crecer y bueno, hoy San Lorenzo tiene parte de metodología, de fisioterapia, de recuperación, tiene un gimnasio como 6 equipos de primera no tienen, tiene todo organizado San Lorenzo. El presidente de a poco fue invirtiendo en lo que el profe le iba pidiendo, en lo que nosotros le podíamos pedir, y los resultados iban dando. Y cuando los momentos estuvieron turbios, él estaba todos los días ahí y veía la gestión humana y deportiva, de la manera que entrenamos, la manera que nos manejamos con los jugadores y con los dirigentes, con un respeto mutuo, buen ambiente y exigencia a la hora de entrenar. Y entonces, bueno, en esos momentos turbios, él puso el pecho también y nos terminó bancando en esos momentos que es normal, que vos perdiste la punta en la B y ya está, hay que traer otro. No, terminamos logrando. En la intermedia en un momento también River se nos escapó y estaba lejísimo. En un momento estábamos a 7, 8 puntos del segundo, siguió confiando, de vuelta en la intermedia ascendimos y mantuvimos la categoría en el primer año en primera, que bueno, que fue difícil, que se dieron muchas cosas raras también, gente nueva en el club, que no, a ver, que podía haberse movido mejor, que bueno, que la falta de inexperiencia también eso suma, y la falta de inexperiencia mía también, obviamente, ¿no? A la hora del manejo, de la elección, pero bueno, a partir de los resultados, de confiar también en nosotros, de nosotros confiar en él, en los pasos que tenía o en los tiempos para seguir creciendo el club, creo que el club terminó estando en primera, armado y organizado, que eso es lo importante también, que es lo que más me deja a mí. Porque eso como que no fue un tiempo normal de trabajo para clubes de ascenso, cambian mucho más rápido. Hablamos de poco más de 3 años estuviste ahí, con buenos resultados ascenso a ascenso, y por sobre todo el crecimiento, porque comparto plenamente contigo, hoy la cancha de San Lorenzo es una cancha muy distinta a la que era 5 años atrás. Hoy está para jugar, para jugarse primera división. Porque mirá que ahí para hacer eso, y vos no estabas en el país, Sergio, la cancha de San Lorenzo no era. Vos si te imaginás lo que era antes. Yo jugué en el 2001. Había piedrita, había. Sí, no, en el 2001 lo que piedrita era San Lorenzo. Lo que era San Lorenzo cuando nos íbamos a transmitir fútbol ahí. Era insegura, lo digo sin ofender, por todos los órdenes. El vestuario árbitro quedaba expuesto en un rincón. A la derecha, esta es la cabina, vos me irás en línea diagonal. No sé ahora dónde está el vestuario de árbitro, pero era un peligro, y en hora buena que reacondicionaron, y es lo que es, porque era una de las canchas menos atendidas. Ahí estaba Cataldi como presidente,
y hacía lo que podía. Después está contando con tanto orgullo, y como le pregunta a Víctor, la cancha de San Lorenzo. Leopoldo Cataldi era el presidente de San Lorenzo un tiempo. Acá Copetín Leo, el dueño de Copetín Leo, la familia, Leopoldo Cataldi. Y dicho sea de paso, saludo a la familia Cataldi. Y esa cancha era un lugar estratégico por la ubicación. ¿O no? Contanos. A ver, estratégicamente es espectacular el lugar, desde todo sentido. Y realmente, cuando nosotros nos fuimos, habían terminado esa segunda tribuna. Después también tuvo un poco de suerte San Lorenzo, que empezó a jugar el fútbol femenino, selección. Terminaron poniendo butacas y terminó quedando un estadio o una canchita muy, pero muy linda, muy coqueta entre el empastado y lo que es la tribuna. Pero lo que no se ve tiene San Lorenzo. Todo ese gimnasio que te decía, toda la gente que va trabajando, que bueno, que el presidente obviamente capaz no tiene tanta gente trabajando hoy en día como en primera, porque es más difícil solventar todo, pero tiene todo armado la estructura para el día que le toque vuelta a primera. ¿Te extrañás? Sí, lo que pasa es que ahí terminamos, nos terminamos yendo con lágrimas de ahí. Por eso estás hablando con tanta emoción, estás haciendo un reconocimiento de lo que te dieron, lo que te diste, y esa química que tuvieron entre el presidente y vos y el resto. Me dieron mucho yo a mí, muchísimo me dieron. A ver, volvemos al fútbol, el nombre, cuando yo arranco en San Lorenzo en la B, después de pasar por Olimpia y Itay por Figari, la mayoría te decían, estás loco. ¿Viste? ¿Por qué va ahí? Porque, yo qué sé, la etapa de jugador terminó. ¿Y a vos te costó diferenciar una de otra? No me costó, pero ¿sabés por qué te lo hablaban? Porque era Sergio Orteman. ¿Cómo va a ir Sergio Orteman a la B? ¿Y por qué no? ¿Por qué no pueden arrancar los entrenadores en la B? Y arrancar y formarse. Muchos decían arrancar en inferiores, que también. ¿Y después? Y fuimos creciendo juntos. Pero vos tampoco fuiste ayudante de campo. No. Déjame ahí preguntarte, vos fuiste. Sí. ¿Dónde se equivoca cuando sos ayudante técnico? Ya volvemos. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456-021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución con una Kenton. Tenés economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976-101010 Chacomar. Respaldo total. Celebra el Mundial con Santa Elena Gran Vino y participa de sorteos semanales de fabulosos premios como kits de asados, TVs, equipos de sonido, botellas de vino y mucho más. Envía un SMS con las letras SH y el número de lote de fabricación al 44405 y listo. Celebra el Mundial con Santa Elena Gran Vino. Con Sergio Orteman, y yo le preguntaba si vamos a cambiar la figura de la pregunta, Sergio Orteman. Si vino alguien a proponerte integrar mi equipo, pero yo soy el líder y voy a integrar el cuerpo técnico, ¿te propusieron? No. En realidad el que me presiona para empezar a dirigir es Diego Avilán. Me dice, la semana que viene se arrancás en Olimpia Itá. Digo, yo ni armé mi cuerpo. ¿Por qué le dice Diego eso? Porque teníamos buena relación con Diego. Pero ¿por qué Diego Avilán, por qué se metió en la vida de Orteman? De Sergio. Pero Diego estaba en Olimpia Itá en ese momento. No. ¿Viste? Nosotros habíamos hecho el curso juntos y se ve que él tenía buena relación con la gente de ahí. Yo creo que ya había dirigido. Bueno, claro. ¿Sabes por qué no puedo hablar con Diego Gavilán? Porque hay que pedirle permiso al jefe de prensa. De Cerro. De Cerro, y dicen, yo no puedo hablar si no tengo el permiso. ¿Cómo cambió la vida? Qué lindo sería un duple. Llamale por si Gerardo, Diego Gavilán. ¿Sabes lo que te diga? No puedo hablar, no tengo autorización. Qué lindo sería un duple con Sergio Orteman. No es por no creerle, para enriquecer lo que estamos hablando. Y no es sobre Cerro. No es sobre Cerro. Cambió un poco todo eso también, ¿no? De que los clubes ya tienen gente que manejan no todo. Se puede hablar. Si vos le decís a un presidente, no puedo hablar porque tiene que autorizar el jefe de prensa. Pero no le decís, ¿cómo? Y te dice el vicepresidente, no tiene. ¿Qué sí que el jefe de prensa está? ¿Vos entendés, Sergio? Lo que nos hicimos de un tiempo a esta parte, cada vez entendemos menos la historia. Cada vez un vicepresidente te dice, tengo que tener la autorización del jefe de prensa, eso te dice que estoy mintiendo, veo. No, así es lastimosamente. Y ahora queríamos contacto, pero no con Cerro, como dice el niño. Es cuando le dice, ¿y qué pasa con Diego Gavilán cuando te dice eso?
Y nada, le digo, pero pará, le digo, ¿cómo? Sí, vas a arrancar ahora la semana que viene, no sé qué. Y yo ya estaba hablando con José Baló, con el profe, y José María Martínez, y me terminan llamando. Pero me reía cuando me decía. ¿Y qué pasa ahí, Sergio, en ese club? Y ahí haber una experiencia totalmente diferente, ¿no? De tener que pararte al lado de jugadores y empezar a hablar, empezar a mostrarle lo que vos querés, no dudar en lo que uno transmite, que seguro que dudaba, porque no era lo mismo estar sentado esperando que el entrenador maneje los entrenamientos a yo tener que manejar los entrenamientos, hablar con los dirigentes. Como entrenador ves la otra cara que como jugador no la ves. Dijiste a lo que podemos decir al aire, ¿no? Sí. Lo de Chaleco. Sí, me hago cargo. No es menospreciando la cuestión. No, pero me hago aclaramos cargo. Nomás, si no alguien puede... No, porque van a decir lo de otro. Yo era solamente eso. Decir a Sergio que está equivocado, te pueden decir. Es lo que dice Sergio, que antes que eran los segundos. Antes el ayudante técnico, yo lo he visto. A mí no me lo contaron, y con el mayor de los respetos. El entrenador lo usaba para repartir los chalecos en la práctica de fútbol y no lo hacía partícipe del entrenamiento. ¿Y ahora? Y hoy en día el ayudante trabaja más que el técnico. El ayudante tiene que estar a cada rato diciéndole al técnico lo que está pasando. Y yo nunca vi un ayudante técnico hace 10, 20 años atrás, cuando yo jugaba, que le dijera, no, este no, poné el otro. No veías esa discusión. Hoy en día se da. Hoy en día tu ayudante te tiene que estar viendo lo que... ¿Cuántas veces aceptaste sugerencias de tu ayudante? Todas las veces. Pero te tiene que convencer lo que te dice. Te tiene que dar argumentos. Es una responsabilidad compartida para que al terminar, si las cosas no salen, no. Vos me dijiste. Y después. Claro. No sé si entendés, Dani. Sí, entiendo. Es todo un riesgo para que el segundo te diga. Porque en realidad estamos toda la semana trabajando. Y estás viendo y te dice, Dani Cáceres está mejor, mirá que Dani está mejor. Y vos capaz estás observando otras situaciones. Entonces a partir de que te dice Dani Cáceres está mejor, vos lo empezás a observar un poco más detenida a Dani Cáceres. Y cuando cambia el jugador, vos tuviste el problema cuando cambia el jugador en campo. El jugador no quiere ser cambiado. Y después dicen los técnicos, no, es que se quiere jugar y se molestó por eso. ¿Vos has tenido tus problemas o no cuando cambia jugador? No digo cuando designar el campo, cuando tenés que decirle cambio. No, yo creo que no. A ver, si sale enojado es parte también. Pero no diga, él quiere seguir jugando. No, a ver. Tiene que haber una reconciliación entre comillas. ¿Por qué me sacaste? Si vos tenés que tomar una decisión y hacer un cambio, lo hacés. Perdón, Sergio, yo me equivoqué. ¿Cuántos pases? Hay una historia fantástica acá. Es pública. Público, el volante. Me equivoqué en un pase, le dijo. Omar Molina. Brillante, Sergio. Omar Molina. Vos tenés más memoria que el que está ahí. Vos tenés más memoria. Y pongo un ejemplo. Omar Molina. Lo saca... En el entretiempo, Mario Jara. Mario Jara. Resistencia. Y como diciendo Omar Molina, y nos estamos tomando partido, porque esas no es anécdotas que se hicieron públicas. Dice, ¿por qué me saca? Y después se dijo que al terminar el partido va a ser mal entregado. Le preguntaron por qué le sacó. Y pidió el video Molina. Le pasó al técnico. Le pasó y le dijo, esta es la única pelota que me equivoqué. Y el técnico lo separó. Porque tuvo el tupé a Mario Jara de decirle, Mario, o señor, o como le llaman profe, este soy yo, decime por dónde me equivoqué. Una mala entregada. Así fue. Sí. ¿Y qué pasó en el próximo partido? Y Molina ya quedó fuera del plantel. No es fácil. Después llegó fin de año y Mario Jara también quedó fuera de retiro. ¿Por qué dijiste vos, Omar Molina? ¿Cómo vos sabías? Porque me acuerdo de lo... A ver, ¿te acordás más de lo que pasa post partido? Yo creo que te quedó lo demás entonces. Lo que pasa es que las declaraciones post partido son complicadas tanto para el jugador enojado como para el entrenador que está enojado. Por eso mi pregunta. Las declaraciones siempre es, a ver, a partir del juego y sin un nombre propio de ninguno de los dos. Y después en privado, sí, yo qué sé, Omar, la cagaste todas. No, mirá, no la cagué. Y me equivoqué yo, capaz como entrenador en tomar esa elección. Porque te podés equivocar de que el jugador o capaz perdió pocas pelotas, pero las pocas que perdió fueron jugando para adelante. O capaz las pocas que perdió fue jugando acá cortito y yo quería jugar para adelante. Entonces el entrenador también interpretó. Yo no quería que Molina jugara acá corto, fácil. De Jones en Holanda, yo lo transmití contra Ecuador. No perdió ninguna pelota, pero la pasó 25 veces a 3 metros la pelota.
nunca pasó una pelota para adelante. Entonces vos como entrenador decís, no sé si el caso de Omar, ¿no? Yo lo tuve a Omar y lo quiero mucho, porque aparte jugué con él también. Pero a ver, si yo le pido pase para adelante la pelota y me la pasa siempre a 2 metros de costado, no me sirve, tengo que sacarlo, porque no está haciendo que yo lo pedí. No perdió ninguna pelota capaz, o capaz perdió una sola, como hizo Omar. Pero capaz Mario Jara le pidió que pasara todas las pelotas para adelante. No sé qué pasó, pero pero eso yo veo del volante central. Volante central que no pasa la pelota para adelante. Un técnico te dijo, ¿qué haces, Sergio? ¿Por qué entregaste así la pelota? Sí, a ver, yo creo que con Burruchaga en Independiente. ¿Qué te dijo Burruchaga? Perdiste, yo qué sé, 4 pelotas en un partido. ¿Y vos qué le dijiste? No me acuerdo bien qué le dije, pero esas 4 pelotas que había perdido, la había perdido filtrando para adelante. Y después había pasado 50 bien, era el que mejor la había pasado en el equipo. Pero lo que estoy diciendo, fíjate vos, que si Burruchaga te pregunta qué hiciste y vos haces el balance, tenés a favor. No, aparte el balance te lo dan ellos. Bueno, 50 pelotas bien pasadas y 4 perdidas, hasta 4 las perdiste, no podés haber perdido. Sí, seguro no las tendría que haber perdido porque tenía que minimizar el margen. Pero sí hacía lo que él me pedía. Hay que jugar para adelante, hay que jugar con el Rolf, hay que jugar con el tanque Denny, hay que jugar con los delanteros. No podía jugar siempre para atrás. Entonces, bueno, a partir de la posición lo que vos le pedís a cada jugador. Y si ese jugador no está cumpliendo, capaz tu percepción o capaz la declaración de Mario perdió muchas pelotas y no terminó diciendo, no, yo le pedí otra cosa a Moli. Entonces ahí capaz viene también el trasfondo del problema. Voy a entrar a un tema más profundo todavía, Sergio. Atendé bien mi pregunta. ¿Los técnicos tienen un justificativo para cada cosa? ¿Qué es lo que me mira? No, te voy a estoy contar analizando una la pregunta. Única en su especie. ¿Vos sabés cuándo fue citado Sergio Marcarián en Libertad? ¿Te contaron la historia? No. ¿Sabés quién es Marcarián? Sí, claro. El equipo había hecho 3 puntos, creo que de 9. Entonces la dirigencia dice, esto no va bien. Y se reúne en la comisión directiva en otros tiempos, no Cartes. Se reúne en la comisión, voy hablando de técnico, pongo como ejemplos. Y le dice, ¿qué hacemos? Vamos a llamar a Sergio Ortega. Marcarián, Sergio Marcarián. Le citaron para un martes, se jugó el domingo. En el club Tuyucuay, en la sede. Y él se va a Marcarián, verídico. Hablo como son los técnicos. Y trata la dirigencia de decirle, Sergio Marcarián, ¿qué pasa con el equipo? Acá te tiene jugado. Entonces le digo, ¿cómo es una cosa? Se fue y pidió una pizarra, la de antes, la antigua. Hasta ahora se usa. Sí, se usan, en el vestuario se usa mucho. Traen la pizarra y él comienza. Vamos, ¿qué partido quieren? El primero. Así fue describiendo. El segundo. Y después llegó un punto y él le dice, fíjense, este marca y este le deja libre. Y le dice Sergio a la dirigencia, acá está el error, pero no mío. Él le escribió jugada por jugada. ¿Sabe cómo terminó? Con aplauso. Y la dirigencia le entendió. Él le explicó jugada por, sin menospreciar al jugador. Sí. Eso pasó y siguió siendo técnico. Y la dirigencia dijo, se miraron todos y explicó el porqué. No sé si me comprende, sin dañarle al tercero ni al jugador. Vos planificás de una manera y hay goles que te hacen, que vos te preguntéis por qué. A ver, hoy hay una facilidad, ¿no? Cuando yo en las pocas charlas que tuve con los dirigentes, vos tenés para mostrar lo bueno y lo malo que sucedió en el partido. Y a veces lo que se minimiza mucho también acá en el fútbol es que siempre te hablan de un error y nunca de la virtud del que lo hace también, porque a veces tienen virtudes los equipos o los jugadores y siempre se termina buscando un error y nunca le damos para adelante a esa virtud. Antes se tomaba como un pecado pelota quieta. ¿Cómo te van a hacer un gol de pelota quieta? ¿O no? Sí. ¿Cómo te van a hacer un gol de tiro de esquina? ¿O no? Si la pelota va al primer palo tenés que cubrir. ¿O no? Ustedes estudian. ¿Cómo te van a hacer un saque de costado? Y un saque de costado bueno es un centro. ¿Sí se va a aprovechar? Sí. ¿O miento? Se trabaja mucho la táctica fija, ¿no? Tanto a favor como en contra. Hoy día es como un saque de costado. Hoy se hace mucho más el tema de los centros de lateral, que antes no se hacía tanto quizás, pero hoy hay equipos que meten al área la pelota. ¿De qué? ¿Lateral? De lateral, directo. Sí. ¿Y eso cambió?
Cambió, pero no sé si, a ver, se afecta tanto eso, lo de los laterales. No, yo creo, con todo respeto, es para tener poca variante, porque es tirarla como un córner con la mano. No ves a los equipos grandes del mundo hacer eso. Digo, no los ves otra clase de movilidad. Para el golazo que hace Olimpia de Derlis González es el ejemplo claro de cómo un lateral, en vez de tirarlo largo, ya juega con Ale Silva, que recibe perfilado, cambia para Tito Torre. Es el que le tira el Ese arquero. El clásico. Ante Cerro, sí, el primer gol. El primer gol de Derlis González. Es de un lateral en mitad de cancha. Sí. Y explicó Dani por qué tira a media altura. ¿Eso explicaste vos? Sí. Él explicó por qué le pegó a media altura. ¿Tito Torres? No, Derlis fue. No, el centro de Iván Torres para... Viene de una jugada lateral en mitad de cancha. Ale Silva mirando su arco, lateral de Tucu Salazar. Ale Silva ya controla y ya hace el cambio de frente en 2 toques. Ya rompió 5 volantes de Cerro. Tito Torres va en carrera y mete la pelota de 3/4 cancha a media altura y Derlis entra entre líneas. Y es un saque lateral a mitad de cancha. Inteligente Ale Silva y Tucu Salazar en tomar la decisión. Cerro vio una situación lejana y no estuvo preparado para esa situación, pero para mí es más virtud que déficit de Cerro en un lateral de mitad de cancha. Más virtud Olimpia. Es decir, no lo da esa atención de Cerro. Y que en un lateral de cancha vos tenés ese tiempo para tener esa atención. Ahora, si vos agarras jugadores de calidad del otro lado, ese tiempo no te dio para resolver. ¿Y cómo vos ves mucho el fútbol nuestro hoy? Sí. ¿Se diferencia mucho equipo a equipo? Sí, no hay mucha diferencia. Sergio Orteman con nosotros. En El Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que cada ocasión generemos juntos momentos para recordar. El bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos, El Fabriquero. Estamos en Fernando de la Mora, Luque y San Lorenzo. Seguinos en redes sociales como Fabriquero PY. El Fabriquero, momentos para recordar. Shell recibe la Navidad con los precios más bajos en todos sus combustibles. Para en una Shell y carga los combustibles más avanzados y aprovecha los superprecios. La mejor calidad al mejor precio. Shell, el emblema preferido por todos los paraguayos. En Asismed cumplimos 25 años y trascendemos fronteras de la mano de Access One. A partir de ahora, siendo beneficiario de Asismed, tendrás la posibilidad de complementar tu plan nacional y acceder a los mejores hospitales de Estados Unidos y Latinoamérica con tarifas accesibles y una cobertura internacional de hasta $1 millón. Entérate más contactando al 0993-400-044. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. Con Flow podés tener ticos por app y vivir lo mejor del fútbol. Conexión total con Personal Flow. Para más información ingresa a personal.com.py. En este mundial con NGO viajas gane quien gane comprando productos de las marcas Tokyo, Whirlpool, Arno, Molinex, Trap, Evolution, Sony, York, Cafa, Cosilcon y Remington. Puedes ganarte un viaje para conocer el país ganador del mundial. Registra tus facturas desde 200.000 guaraníes en ngosaeca.com.py. Ya estás participando, entérate más en redes sociales. Viaja gane quien gane con el pacto de confianza NGO. Tener un poco más Sergio Orteman, que vino más tarde de lo debido. Sí. Cuando entró ya le mostró la tarjeta amarilla, porque eran 11:30. ¿A qué hora llegaste? A las 12 me dijeron, tengo el mensaje. A las 12, veo. Sí, llegué 20 minutos antes. A las 12, veo. A las 12 está el mensaje. Bueno, igual nomás, comandante, vamos. Se revisó en el bar y se pasa quita la 20 amarilla. minutos antes llegué. Imposible que llegue tarde, a mí no me gusta. No vaya a hacer así conmigo, ya vuelvo. No. Génesis SPH más 8 y te trata 3 veces más. En este verano pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de frutica. Con CNT los sueños se cumplen. Un Tesla Model 3 en el grandioso, 500 millones más un Audi Q3 en el poderoso y silencioso sí. 4 Onix 0 kilómetro. Pedí CNT Cheparemoy. Mucha atención con esta locura que nos trae Bristol, comprando cualquier televisor. Si Brasil o Argentina sale campeón del mundial, tu TV te sale gratis. Además, con los mejores precios y participas de la promo 1.000 millones en premios. Anda ahora mismo a comprar tu televisor. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero y disfruta un servicio de corte barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Aclarado, Sergio. Aclarado. Después que le pone Sergio, le pone Gerardo 11:30, pues yo le había dicho Gerardo 11:30. Sí. Pero no hemos discutido el tema. No. Como dice Luis, se revisó en el bar la jugada. Sí. Esa jugada. No, pero a mí yo no me gusta llegar tarde en ningún lugar. Parte de nuestro sistema de gobierno acá de tipo emirato. El poder ejecutivo, legislativo y judicial, una sola persona maneja. Hablando de llegar, pero tu llegada a Olimpia, ¿recordás el primer partido en Olimpia? ¿Cuándo llega?
No recuerdo. No, aquí justo uno ya nos dice que fue ante San Lorenzo, utilizaste la camiseta... La 22 jugaba. 22, ahí está. Con la 22 jugaba cuando con la camiseta 22. Pero no me acuerdo. Tu primer partido. Versus San Lorenzo, Argentina, Copa Mercosur. Olimpia perdió 2-0. Yo debuto, pasé de central de jugar 2001. toda la vida en la intermedia a jugar 6 meses en primera. ¿Qué año fue? 2001. A jugar la Mercosur. Olimpia, San Lorenzo, Argentina, en Copa Mercosur. Vos jugaste contra Peñarol acá. En el 6-0. No. ¿Qué año fue el 6-0 Menotti el técnico? Contra Peñarol. ¿Vos sabías esa? Menotti dirigió Peñarol. Acá. Ese no fue por Supercopa. En Olimpia. Por si acaso. Sí, pero fue 90 y poquito. Porque ¿En qué año fue que estuvo? Sergio llega para la Copa Mercosur. ¿De qué 2001. año? ¿Y cuándo Olimpia juega con Peñarol y termina Voy a 6-0? buscar, pero me parece que fue Supercopa. No, por Menotti estoy hablando. 90. Supercopa 90. Supercopa 90. ¿Cuánto tiempo atrás? Y 11 años antes de que Sergio llegue a No, Paraguay. por Peñarol, digo. Menotti dirigía Peñarol y Olimpia le hace 6-0. La época del 90, de que Menotti... Terminó Peñarol con 8 jugadores. Y vino el volante vino Olimpia. Sí, aquel día fueron expulsados Paolo Montero, Trasante y Adrián Paz. ¿Y quién vino a Olimpia después? Buscan por el volante. Ese vino. Vos tenés memoria, Sergio, fíjate un poco. Volante en la época del 90. Sí que vino Olimpia después, creo. Peñarol jugó ese día Fernando Alves, Paolo Montero, Obdulio Trasante, Fernando Rosa, Daniel Sánchez, Adolfo Baram, Néstor Blanco, Julio Rodríguez, Jorge Villar, Víctor López, Adrián Paz. Ingresaron Jorge González y Eduardo da Silva. El Polilla. En Peñarol. Polilla tuvo acá, ¿no? No. El Polilla que entró. No, pero terminó 6-0. Me confundí. 4 expulsados tuvo, porque 4 González también fue expulsados. expulsado. Y Menotti era el técnico. Menotti el técnico, exactamente. Metieron los goles de Silvio Suárez, Virginio Cáceres, 2 de Gabriel González y 2 de Raúl Vicente Amarilla. Bueno, la anécdota, ¿dónde nos quedamos? ¿Por qué vos reaccionaste? ¿Cuándo es que nos quedamos? Por el horario, la llegada. No, eso ya se aclaró. Otro le dijo, pero un ratito quiero jugadores, planteamiento, táctico. Hubo una pregunta que yo le hacía a Sergio Orteman. No, vos pusiste lo que estaba hablando Marcarián, de cómo le mostró Marcarián a la dirigencia. Sí. Hoy en día tenemos la posibilidad, que tuve pocas charlas así con los dirigentes, de mostrar en video, de analizar en video y de mostrarle por qué jugamos tan mal, profe. Mirá, no jugamos tan mal. Mirá todo lo que ocasionamos, mirá todo lo que generamos, mirá cómo no hacen los goles, mirá la dificultad que tuvimos en el retroceso, o mirá la virtud, se sacó 2 tipos encima y fue a jugar una pelota y le rebotó y la termina metiendo en otro. Entonces esa posibilidad, no tanto esa lectura como tenía Marcarián o como tenían los entrenadores de antes, que lo tenían que tener todo en el cerebro, la verdad, para transmitirle al dirigente. Hoy en día tenemos la posibilidad de audiovisualmente, como a los jugadores, mirá que pasó todo esto, no lo comparto. ¿Y a vos qué fútbol te gusta, Dani Cáceres? Y a mí me gusta el fútbol que gana partidos. No. A partir de ahí, vos tenés que construir y depende. ¿Te gusta fútbol más ofensivo? ¿Te gusta mediocampista más? Yo quiero ganar. ¿Y cómo se gana? Y se gana viendo primero el material con el que vos contás en el club que agarrás y a partir de ahí. ¿Y sí? ¿Qué pasa si vos haces un planteamiento y te das cuenta que es difícil que interpreten? Claro, y hay que buscarle la vuelta. Si vos no tenés los laterales, por ejemplo, si me gustara a mí atacar con laterales, que es un tema que depende, si tengo los laterales, me encanta atacar con los laterales. Pero si no tengo los laterales para atacar, entonces planto bien la línea de 4 y pongo un solo volante de marca y los 2 interiores que lleguen muchísimo. ¿Cuántos volantes te gustan? Yo eso lo he variado, de jugar con 3 o con 4 volantes. Con 2 delanteros o con 1. Yo, a mí me gusta sí atacar, tener una salida clara, leer cuándo se tiene que salir jugando y cuándo no, porque yo pongo el entrenamiento y hago presiones altas, presiones bajas, inferioridad numérica, para que el arquero tome la decisión de ya romper línea cuando vienen a presionar muy alto, de que los laterales tengan que estar preparados para atacar. ¿A vos te gusta el juego bien estudiado? Sí. Ahora te hago una pregunta. ¿Qué significa para ustedes los técnicos, Dani, Sergio, salir jugando de atrás? Es un problema. Te pescan la pelota, te sacan el gol. Pasa incluso en los torneos de alta competencia. El segundo de Argentina ante Australia fue un error así. Por la presión. No la reventaron, le pasó al arquero, el arquero presionado quiso enganchar y perdió la pelota. ¿Por qué no reventaste? España tuvo problemas también, ¿no? Pero eso es una toma de decisiones. Pero y vos no podés reventar la pelota, el técnico te va a decir no reviente. Es que claro que se puede reventar.
es como el pase de gol o el mejor pase del volante. Es la toma de decisiones de cuando nosotros intentamos jugar y si no podemos jugar y no hay pase, ¿qué hay que hacer? Y tengo que tomar la impronta y tengo que eludir. El entrenador no te puede decir acá eludís, acá no, porque no sabes qué va a pasar en el juego. Vos le das los movimientos, atraes los rivales para poder jugar largo. Que, a ver, ¿cuándo fue? En España, Marruecos salía todos los tiros jugando y lo atraía a espalda. En una, el arquero de Marruecos juega el arco largo de repente y queda mano a mano el delantero de Marruecos. Te voy a poner, ahí quedamos, salir desde el fondo a esta y te puse las características de los equipos paraguayos. Cerro y Olimpia opuestos. ¿O no es verdad? Olimpia revienta. No, sale jugando con Toro y sale jugando con... Pero cuando va a sacar el arquero, si juega abajo, no se complica mucho. Cerro es Patiño para Duarte. Y Duarte. Duarte, Patiño. Después le va a la izquierda a Rodríguez, Andate. Olimpia tiene lo base con Saúl. Hay toque, pero creo que Cerro tiene más trata de hacer juego más colectivo que Olimpia. Me parece que Olimpia es más práctico. Los dos intentan la salida diferente. Sí. Capaz a Olimpia, como sabés que va a jugar directo, sí. Lo estás midiendo a ver dónde lo podés ir a presionar. Sí. Capaz Cerro, como tiene mucho movimiento, mucha variante, capaz lo presionas con uno solo. Capaz Cerro no lo presionan tan arriba. Salvo Olimpia o salvo Libertad en algún momento, Cerro tiene más facilidad, mucho más tiempo, el equipo también trabajando junto, ¿no? Olimpia ha tenido que cambiar también mucho su línea de 4 por lesiones. Han estado Saúl, ha estado Antolín, ha estado Luis, ha estado el otro chico Cáceres también, Zárate, pero sí tiene más prioridad el juego directo Olimpia que el juego directo Cerro. La diferencia, Olimpia tiene como nueva Derly González, o digo un disparate. ¿Cómo qué? El nuevo Olimpia es Derly González, para graficar. ¿La pelota para quién? Mayer está de espalda al arco. Generalmente se la tiran a Derly y que no en algún momento que se arregle y se arregla bien. Sabe Derly que es muy rápido con otras virtudes, por eso tira para Derly. O yo veo otro partido, ¿usted ven otro? No. ¿Cuántas pelotas le tira? Para Derly, porque el que mejor pone el cuerpo. Bueno, pero tira para Derly que no es 9. Sí. Y hay otro equipo que tiene 9-9. Entonces le preguntamos a Sergio Ortiman, ¿cuál es el dispositivo ideal? Cuando vos sabés que Derly puede crear problemas abriendo defensa por su habilidad, aunque le tires por arriba, y sabe muy bien Dani como técnico y como jugador, ¿qué enseñanza te deja lo que hace Cáceres en Olimpia? No, a ver, porque en Cerro es frontal o estoy equivocado. Saca el arquero y va para Derly de espaldas. Varias veces. Sí, muchas veces. Y genera mucho más peligro. Lo que siempre debatimos de Sergio a veces... Cerro tiene, por poner un ejemplo, 80% de posesión, hace 20 pases por jugada y es mucho menos peligroso a veces que Olimpia tirando la larga de Derly González. Entiendo que hay una jerarquía diferente entre Derly y el delantero que juega en Cerro, que a veces Romero, a veces fue Alfio Oviedo, pero Olimpia teniendo mucho menos la pelota genera a veces más jugadas que Cerro en diferentes partidos. No me acuerdo muchas pelotas que le jueguen directo a Derly por arriba. Sí, le dan. No, por arriba para peinarla, no, al espacio, claro, bueno. Al espacio. Al espacio. O sea, no para peinarla, sino pelota larga para picar. Está bien la al corrección. Espacio sí, porque me hacer la corrección y te agradezco. Al espacio. Al espacio sí, nosotros porque relatamos la pelota, viene para la pelota va juego aéreo para Derly. Eso es lo que vemos. Claro. Eso es lo que pero vemos. larga, no para termina peinar. siendo a dividir con Patiño o con Andrés Duarte de arriba. No. Termina siempre siendo a espalda de los laterales o cruzada a espalda de los centrales. Atacar los espacios. Atacar los espacios. Está bien lo que Derly ataca muy bien los espacios, es una gran virtud. Derly aprovechando en eso va ganando espacio. Sí. Hace que el equipo pero salga en eso marca una diferencia grande con Cerro. Cerro tiene otro fútbol. Y Cerro necesita 10 pases para tener una situación pero, a ver, cercana al área. Cuando jugaba, se me olvida el nombre del chico, es increíble. Morales. Morales, claro. ¿Dónde iba Morales? Al espacio igual que Derly. Derly. ¿Cuántos goles hizo Morales en los espacios? 8. Y él fue el jugador más letal en 2 meses. Pero iba a los espacios, pero no con el pase capaz tanto de Patiño o de Duarte, sino con el pase de Carrascal, con el pase de Aquino, pero siempre Morales iba a los espacios. Cerro perdió esa aceleración, para mi gusto, de poder ir a los espacios, porque tenía muy buena posesión de pelota, pero te faltó ese jugador
que vaya a los espacios como hacía Morales y se creara la situación de gol a partir de ese Romero más o menos de la misma característica. Romero, Fernando. Intentaba hacer esos pero movimientos. sin ser goleador como Morales. Sí. Bueno, entonces la pregunta para Sergio Orteman. A la selección nacional le falta espacio. La pausa y volvemos. Hace más de 150 años, los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más y en movimiento iMóvil. Con Coca-Cola podés coleccionar los stickers digitales del álbum Qatar 2022 de Panini. Escanea el código QR. Coloca el código bajo las tapas de tus botellas de Coca-Cola sin azúcar de 250 y 500 ml y ya podés coleccionar. Para más información ingresa a @Coca-Cola Paraguay en Instagram. Coca-Cola, la magia de creer. Te invitamos a conocer Renault Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios listos para cumplir con cualquier desafío. Desde el minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina y cabina simple. Están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Carga tus sueños y toma el camino más seguro al crecimiento con Renault Carry. Pinturas Corona te da el mejor rendimiento, mayor protección, máximo cubrimiento y mayor resistencia. Búscalas en tiendas Corona o en tu ferretería o pinturería más cercana. Pinturas Corona, la pintura que cubra solo tus manos. Barta, la mejor batería de Europa a tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Barton Gol de media cancha. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda, obtenido por octavo año consecutivo el Top of Mind 2022, como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. No, y hablando de jugar al espacio, de tener ese juego directo o de elaborar también un poquito más, ¿verdad? De la selección, yo creo que es fundamental el momento individual que pasan los jugadores también. Porque nosotros vimos, por ejemplo, el partido Olimpia Nacional de Early, cuando no tenía ese espacio que estábamos hablando nosotros, le fue complicadísimo a Olimpia abrir ese partido final, o sea, no final, pero era el último partido el que se consagraba todo. Olimpia no creó prácticamente situación en el primer tiempo, porque le cerraron los espacios, porque fueron encima de Early. Porque Olimpia no hizo buen partido Nacional. Y no tenía nivel individual de repente que todos queremos. Nacional no te daba ese espacio. No había espacio en la línea, entre la línea defensora y el arquero. Sí. Nacional bien replegado, tratando de provocar esa segunda pelota, porque juego aéreo con los centrales, tenía casi 4 centrales atrás. En ese pase directo de los centrales de Olimpia, Nacional los rechazaba todo. ¿Por qué? Porque no había espacio a su espalda para tirarla. Y en el gol, Sergio, estaban llenos de defensores de Nacional, cómo se metieron por y ese la lugar, pared, increíble. La pared rompió todo, sí. Porque si no era imposible. ¿A la selección le falta gol? Sí. Bueno, yo le pregunto a Dani Cáceres y a Sergio Orteman. Dice Dani Cáceres, quiero el resultado. Sí. Cuando tenés jugadores en el orden individual como Enciso, que es muy bueno, Almirón, que le está diciendo Vito que está cambiando de posición con lo que era, Lorenzo Melgalejo, de Luis González, Sergio Orteman, Dani Cáceres, ¿cómo lo incluís a Robert Morales? Hay acá un gran protagonismo de lo que he mencionado. Porque una cosa es Miguel Almirón con la pelota y otra cosa sin la pelota. Miguel Almirón sin pelota pasa desapercibido. Desapercibido, tenés que darle la pelota. ¿O no? En función ofensiva. Claro. En función ofensiva. Porque tiene que te da una mano claro. Y está haciendo goles ahora en Newcastle. En Newcastle. Juega por derecha. Voy a ir a hablar de Robert Morales primero. Sí, señor. Porque me pasó a mí como entrenador. ¿Cómo fue evolucionando Darlis los primeros 6 meses? Porque preguntaban por qué Darlis no jugaba o por qué no estaba bien Darlis. Pero Darlis había venido en una operación de ligamento cruzado. Cuando vos tenés un tiempo de recuperación y un tiempo de proceso para empezar a adaptarte a jugar de vuelta. Darlis González termina la operación de cruzado, arranca a jugar clausura del año pasado y le tomó casi todo un año ser este Darlis, ¿no? Porque Darlis, la apertura no fue el mismo Darlis que el clausura a partir de esa lesión. Y yo creo que que Robert Morales, más allá de que tiene 8 años menos que Darlis, pero no creo que Robert Morales se recupere ahora y sea el mismo Robert Morales en los primeros 6 meses que fue cuando se terminó de romper. Sí. Le va a costar afianzarse de vuelta, no la creamos confianza. Que él va a poder hacer lo mismo, porque yo la sufrí esa lesión y vos estás bárbaro, pero los movimientos no son iguales. El tiempo de que vos tenés que jugar y entrar en campo para volver de vuelta a soltarte del todo y agarrar ese ritmo de juego. ¿Va a sufrir Cerro con él?
No sé si va a sufrir, pero no creo que pueda llegar a ser el mismo Robert Morales los primeros 6 meses. El mismo no creo que sea. El mismo, Capaz que en el sí. mismo nivel que terminó. En el mismo nivel que Claro. terminó, con toda esa confianza, porque son 6 meses parados de jugar al fútbol. No sé, Dani, si vos tuviste esa operación o algo. No. Yo la viví de esa manera, ¿no? Y yo, para reforzar lo que dice Sergio nomás, la pandemia, el parate de la Sí, pandemia. ¿cómo le costó a algunos? Hemos visto a Cristiano Ronaldo errar goles de cabeza que son increíbles para su situación. Ese tiempo sin jugar te deja totalmente blando, o sea, tenés que volver a agarrar el ritmo. Un segundo, ¿cómo te va Rolando García? ¿Cómo andás, Rolando García Guerreño? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo andamos? Muy bien. Bueno, aquí estamos con Sergio, Dani, con Francisco, Sergio Orteman, Dani Cáceres, Víctor Villalba, Francisco López, el niño Jorge. Rolando García Guerreño. Lanús lo lleva a José Canale como uno de los centrales, incluso creo que el 50% del pase. ¿Qué tiene tanto Lanús para los paraguayos y paraguayos para Lanús, Rolando García? Contar. ¿Qué tal? Primeramente un saludo a todos los chicos ahí. Sí, he visto que se hizo esa operación, así que muy contento por él, de verdad, muy contento. Otro paraguayo más en el fútbol argentino. Y yo creo que a mí cuando recién había llegado me habían dicho, no sé si era presionar o no, pero a todos los paraguayos le fueron bien, así que eso me habían dicho en su momento. Y bueno, yo en su momento declaré que no iba a ser la excepción, así que ojalá que a él también le vaya bien. Es un club excepcional y seguramente le va a ir muy bien. ¿Y por qué son los paraguayos así? Hay que citar, y encontramos varios en Lanús. Sí, totalmente. Hay varios que han ganado copas y que han peleado copa también, así que yo en mi caso no gané nada, pero sí jugué la final de la Libertadores y bueno, también estuve peleando eso, y sí, así que siempre Lanús es un club muy ordenado, y siempre pelea copas nacionales e internacionales siempre. Estamos hablando, por eso estamos hablando de Canales, Central, en distintos puestos, y reitero mi pregunta, no es casualidad que paraguayos vayan a Lanús porque dieron buena respuesta, incluyéndote a vos. Sí, totalmente, por eso te decía que ellos ven mucho, reflexionan mucho, no te lleva a cualquier jugador, es un club muy competitivo y bueno, en Argentina también hay muchísimos jugadores que juegan muy bien al fútbol y ellos desde las inferiores ya tienen una idea de juego y eso lo plasma en la primera división y seguramente lo llevan porque va a ser una pieza importante, no lo van a llevar por cubrir un cupo nada más. Rolando, ahora cambiando de tema, hablando de vos, ¿continúas en Nacional? ¿Tenés contrato aún con la academia? Yo tengo contrato hasta el 31 de diciembre. Después no me hablaron nadie, no hablé con nadie. Seguramente me iba a presentar para entrenar, para cumplir ese contrato y bueno, después veremos qué pasa, pero de Nacional, nada. ¿Qué te hace pensar eso? ¿Que no está en los planes, te parece? ¿Por eso ya no te hablaron? No estoy sacando conclusiones todavía porque está todo muy quieto, el tema del pase está todo muy quieto hoy en día, así que está en todos lados está eso, no solamente con Nacional, pero bueno, yo creo que también se están tomando su tiempo para ver opciones, ¿no? Pero ¿hubo algún llamado ya de otro club de aquí, de afuera, como para saber tu situación, Rolando? No, conmigo en lo personal, no, nadie. Sí se estaba manejando con mi representante, ellos me tienen cada tanto al tanto. Sí hay sondeos de Brasil, de Chile, es cuestión de ver qué es mejor y ver si está la posibilidad de salir otra vez, ¿no? Ellos también saben que por ahí ya habíamos decidido en su momento volver al fútbol paraguayo y estar acá con la familia y bueno, saben eso, así que seguramente van a estar moviendo también en algunos de los clubes de acá de Paraguay. Y la intuición cuando te dicen no me hacen saber si sigo o no significa que está más como para irte, Rolando. No, por eso mismo te digo, no quiero sacar conclusiones rápido porque ellos son los que toman las decisiones y por ahí sí también, porque ya pasan los días, ya vamos a volver a entrenar y bueno, yo creo que por la campaña que habíamos hecho, por ahí ya hubiesen hablado
de antemano, pero bueno, son situaciones que manejan cada uno en los clubes y vamos a ver qué pasa más adelante. Y bueno, gracias Rolando, muy amable por tu tiempo. Comenzamos con la alumnos de Bacanal y varios paraguayos, incluyéndote vos, pasaron por el equipo argentino. Chao Rolando, gracias. Chao, hasta luego. Adiós Rolando García Guerrero. La mejor opción para instalar tu industria, depósito o fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Para más información, llámanos al 437.000. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Repelentes base, protección garantizada, mantiene alejados a todo tipo de insectos, sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Encontralos en sus presentaciones crema líquido y aerosol. Dale a tu familia la protección que se merece con los repelentes base. Adelanta la Navidad y regala con los combos de Electroban. Congeladora Electrolux 200 litros más conservadora Stanlux 8 latas en cuotas de tan solo 340.000 guaraníes. Además, te llevas un regalo sorpresa y participas en el sorteo de la camioneta Ceres 0 kilómetro. Acércate a una de nuestras 31 sucursales. Ingresa a electroban.com.br. Electroban, 15 años mejorando tu calidad de vida. Haz el Tour Verano PY, entra a las redes sociales de Erimark y descubrir los hermosos lugares para pasar estas ansiadas vacaciones. Pero antes, pasa por Erimark y equipa con los accesorios que necesitas para tu vehículo para poder viajar tranquilo y seguro. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Gana cientos de tanques llenos y camionetas Chevrolet S10 0 kilómetros full. Carga 150.000 guaraníes en combustibles y cargando Supra 95 aditivada. Duplicas tus chances, envía un WhatsApp al 0992-606-000. Sigue los pasos. Además de completar y depositar tu cupón físico en las estaciones aéreas para el sorteo final. Esta promo sí que es full con Petrol. ¡Vamos! Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Sergio Orteman, la selección nacional. Vos estás diciendo, Dani, compañeros, que Robert Morales va a tener un tiempo de recuperación. Y es más o menos lo normal, ¿verdad? Sí. Yo no digo que no, Cerro tiene que tomar, acusar recibo. Y si va a empezar la pretemporada Cerro necesita normal. un jugador como Robert Morales. ¿Es verdad? Sí, con el nivel que tenía que el terminó, año pasado, claro. antes de lesión. Necesita gol. Yo creo que lo va a preparar Chiqui de a poco para que capaz el clausura explote. Ojalá, capaz me equivoco y explota la apertura. Yo por experiencia, por haber tenido la misma lesión, y cuesta lo primero. Yo no tenía miedo, pero cuestan los movimientos, cuesta 6 meses parado sin hacer nada. ¿Cuándo te puso a vos Cubilla extremo a la izquierda pegado al banderín? Uno de los primeros partidos con Sol de América en para uno y me saca los 20 minutos del primer tiempo. No me olvido más. Ahora me estoy enterando. Vos no hacías nada. Vos sabés que lo veíamos Sergio Orteman pegado a la raya, no pegado cerca al banderín. ¿Vos te acordás? Sí, para uno. ¿Y qué le dijiste vos? Cuando salí. No, ese partido nosotros transmitimos y hay con Cubilla jugadores. Yo siempre me voy al primer Cubilla. David Villalba un día le hizo jugar extremo a la derecha al fondo. Y hay jugadores que uno dice, nada más que una enseñanza, y tenemos que preguntar a los protagonistas. Incluso le preguntamos a David Cubilla, a David Villalba, le dijimos, no es que estamos hablando del ausente porque físicamente no está Cubilla. Y nos dijimos nosotros, ¿qué hace Sergio Orteman? ¿O era vecino del banderín? Acá el banderín y vos estabas acá. No me acuerdo por qué en ese partido me puso por ahí. Pero al final, a ver, yo vengo de jugar toda mi carrera en Uruguay de media punta de enganche. Sí. Y cuando llego a Olimpia, ¿cómo voy a jugar de enganche si estaba Monzón y Gabriel González? Era imposible. Yo no paraba la pelota y la pelota ya estaba en otro lado con la calidad de jugadores que tenía. Me empiezan a meter por banda y bueno, esos partidos no me fue bien, la verdad. 2001 estuvo un poco complicado, me termina yendo bien al final cuando entra Sola Linde y me termina poniendo de extremo por derecha, como termino jugando la Copa y los primeros años acá el partido en de Liguilla contra San Lorenzo, contra Libertad, Libertad, que vamos perdiendo 2-0 y le damos vuelta 4-2 ese partido. Y después le ganamos, creo que a Luque, y después le ganamos el último partido a Sol, y ahí clasificamos a la Libertadores. Entramos por la ventana a la Libertadores. Por la ventana entramos nosotros a la Libertadores, 2001. Como se tiene que dar, se tiene que dar. Pero imagínate, Osvaldo venía 97, 98, 99 y 2000.
ese 2001 que no se ganó campeonato, sacó 4 campeones de la Libertadores y 12 jugadores de plantel. O 5. Silvio, Gabriel, Monzón, Jara, 4. 4. Porque Vicky sí. Sí, 4. Y saca 10 jugadores más. Celaya. Que venían con un... No, Nelson estaba en Cerro, Nelson vuelve. De haber ganado 4 años consecutivos, el primer año que el equipo anduvo mal, Osvaldo echó 12. 4 niños de él, ¿no? Hijos de él, ¿no? Pues los campeones son hijos de él. Hijos de él. Lo sacó. Como también te deja enseñanzas para muchos años después, como mirá, se habrá que tomar decisiones en el fútbol, ¿no? Más allá que era un virtuoso él en ese sentido, ¿no? Muchos le quieren copiar y termina siendo un virtuoso 20 años después. Todos los que le quieren copiar de la boca para afuera no lo logran. Capaz los que lo quieren imitar de la boca para adentro se van a ir arrimando. Ahí hay un baffle prendido, si alguien puede apagar. Estoy escuchando ahí. ¿Vos no escuchás? Alguien está hablando un baffle prendido ahí de los equipos. Otra cosa te iba a decir, Sergio. Vos sos... ¿Qué pasa si yo soy presidente de un club? Y te digo, mostrame el equipo que vas a poner. ¿Te preguntan? Sí, me preguntan. O sea, ¿quién le hacía Osvaldo con Cubilla? ¿Qué equipo vas a poner? A Cubilla. ¿Qué equipo vas a poner? Y me dijo Cubilla, porque le criticaron, y dijo Cubilla, ¿qué tiene de malo? ¿Qué me pregunta el presidente del club? Y si yo tengo la respuesta de él, ¿por qué está? Claro, a veces cuando me la han preguntado un lunes, y le digo, mirá, la verdad, de acá al domingo no lo tengo. Ahora, cuando me preguntan el jueves, mira, si esta es la idea. Esto es lo que vamos a intentar plasmar en campo. Ya estuviste ayer en el entrenamiento, por eso hicimos esto, por eso hicimos lo otro. ¿Y qué nombres? Y estos más o menos pueden ser los nombres. ¿Y por qué no este o por qué sí este? Y mira, por estas condiciones, o por esta característica, o porque enfrentamos este rival. Con algunos presidentes tuve esa charla, con la mesa de fútbol en Olimpia tenía esa charla, no tanto con Miguel en sí de fútbol, pero con la mesa de fútbol sí teníamos esa charla también. ¿Por qué hicimos esto? ¿Por qué hicimos lo otro? ¿Por qué lo planteamos de esta manera? ¿Por esto? ¿Por lo otro? Porque ¿por qué lo planteás? A ver, tenés que tener un argumento de cómo juega el rival y de cómo las características de lo que vos querés tener y poner. Después puede no salir también, que es parte de este juego tan lindo y de este deporte, ¿no? Que a veces no salen las cosas, o a veces se da no todo lo que vos planificaste y se da que el rival también hizo otra cosa de lo que vos pensabas. Pero sí es algo que creo que se habla, que se puede discutir y cambiar, interactuar en ese sentido con los dirigentes. ¿Vos cómo ves la selección nacional paraguaya? Y en ese proceso que no se pudo creo que concretar rápido. ¿Y cómo ves? ¿Cómo la veo? ¿Viste cómo duda? Yo también dudo. ¿Y vos? También. ¿Y vos? Sí, después de ¿Y vos? amistoso sí. Y dudamos. Sí, no hay una certeza ¿Por qué de... dudamos, Sergio? Y no hay una pregunta con otra intención. No. Es una pregunta, no es que esté Es la buscando realidad. que esté toda la vida. Es la realidad. Es una pregunta. ¿Qué dudamos? Dudamos. Porque la selección deja dudas. Es decir, nos desmayamos toda emoción contra Marruecos, porque se empató. Sí, la revelación del Y mundo. ocurre que Marruecos está, pues. Entonces decimos nosotros, puta. Le ganamos a Ecuador en la última, una selección ya clasificada a la Copa del Mundo. Sí, pero a México le ganamos de pedo. Entonces, que le ganamos. Sí. Por favor, a México se le ganó con un solo disparo al arco de Derli. Yo Me no dirán, creo que... México está mal. Bueno, ese es otro tema. ¿O no es cierto? Sí. Un disparo al arco de La más México. floja de la Copa del Mundo fue. Entonces, la pregunta es, ojalá que esté escuchando el señor Barro de Queloto. ¿A qué juega Paraguay? Yo creo que él no tiene dudas de lo ¿A que qué juega? quiere Paraguay. ¿A lo que juega? A ver, yo no creo que él tenga dudas. Muy bien, por eso porque- la pregunta. Por porque eso la pregunta. Ha dirigido Boca, No, olvídate. ha dirigido Lanús, ha demostrado su capacidad como entrenador, todo. Ahora sí, yo creo que yo creo que no has vuelto a sacar jugadores de alto nivel. Y yo creo que a Te voy partir a de poner ahí... un ejemplo. Richard Ortiz. Jugando en Olimpia es el que tira centro y se abre y tira centro largo. ¿O miento?
juega por momentos buscando la sorpresa, ¿o no? Sí, Sí, se mete entre líneas para jugar largo. Sí, sí. ¿Verdad? Pero en Olimpia es él, Richard Ortiz. Es él. Ahora es suplente incluso. ¿Vos te enamorado de Richard Ortiz en el medio? No tanto. No tanto, ¿vos? Y en la selección aportó cuando entró ahora en los últimos La años. selección En Olimpia y en la selección clave para mí. Preguntame a mí. ¿Y a vos qué te voy a preguntar? Titular indiscutido en la selección. Bueno, entonces, debo preguntarte. Porque lo demuestra, porque fue con 33 años Brillante. y se plantó Pero como no se plantaron algunos otros chicos. Y se pone atrás y tiene un panorama mucho más claro que el resto. Pero en la selección juega diferente él, porque la vez que jugó, Cuba fue el fijo y Richard el que salía más a presionar. arriba. Pero bueno, pero cumplió, lo o sea, a mí terminó no me- contagiando, claro. creo, a Guillermo lo que él quería en esa Muy función. bien. Richard Ortiz. ¿Quién Richard en Olimpia juega de una manera, en la selección juega de otra? Sí. Sí. Sí, jugó Sí, diferente. sí, Por favor, sí. nosotros vemos Posición lo mismo, y estamos forma. lo mismo, funcionalmente. ¿Qué es lo ideal? ¿Que vos lo traigas como viene jugando en su equipo? ¿O hacerle entender lo que querés? Con un compañero en el medio. A ver, yo creo que específicamente Richard jugó de central, de lateral izquierdo, de volante central, de 10. Richard en la selección, hay pocos jugadores en selecciones que vos lo podés traer sin jugar o jugando mal y van a jugar bien. Y Richard es uno de esos que lo ha demostrado en Paraguay. Ha jugado en 2 o 3 posiciones ya. Sí. Y siempre termina rindiendo. Es el jugador que contagia a los demás, que los lleva adelante a los Hoy demás. tiene medio campo Richard con... Y Cuba, Richard es la Ese ruta que medio se campo, perfila ese hoy. medio campo. Villasanti. Olvidate el resto. Villasanti. A Villasanti el tema en el último partido lo probó de volante a la derecha, se nota que le quiere buscar otra posición y no rindió tanto. Y las veces que tuvo a disposición a Cuba y a Richard, Villasanti Y no puede ser termina siendo Villasanti y suplente. Richard en el medio. Sí. Y ahí Richard sería más fijo y Villasanti más de presión, o te parece No, los indistinto. dos. O incluso puede ser Villasanti primer volante. Primer como volante. dijo, él Exacto. juega en Gremio solamente como Ahí, primer volante. cubriendo ahí espacio atrás. Haciendo todo el trabajo de delante de los dos centrales, haciendo toda la barrida de los costados, y ahí Richard se va a soltar. Richard es un tipo El trabajo que hace Cuba. lee muy bien cuando llegar al área contraria y cuando estar dentro de su área defendiendo. Es un tipo que te va a dar una diferencia grande con Villasanti atrás. Bueno, vamos a suponer que lo mantenga. Esta acá a la mesa pues le cuestiona. Este chico le cuestiona. El chico de por la edad, él, no sé vos. Él no le cuestiona, no, vos no sé, Francisco López, a Cubas. Y acá vino sentado Camarrera, o Chito. Y dijo no, usted- Peque. No, ¿Y Peque, usted, que le gusta Peque, mucho compañero del Cuba. Peque? Sí. Y dijo, están todos equivocados. Le miró acá, usted te equivocaste, le dedicó el Peque Benítez. Le enseñó a usted y le dijo, ¿ustedes saben qué función cumple? Cuba el hombre dijo. Cuba Sí, que a él le gusta. Le gusta Cubas. Ese es el hombre. También lo ve Barros Esqueloto así. Y también lo veía Berizzo así. Sí, Berizzo lo hizo jugar mucho. No puede pues Berizzo ver de una manera y Barros Esqueloto. Explícanos el caso de Sergio Dani de Cubas en la selección. A ver, el día a día debe ser de cómo sale con el juego. Yo viéndolo alejado optaría más por Villasanti y Richard Ortiz, pero el entrenador que lo tiene el día a día, a ver qué transmite, qué es lo que le da al equipo, qué confianza le da al equipo, lo elige a él. Entonces hay que darle la derecha, como decís vos. Si Berizzo lo hizo, lo hace mismo. Guillermo también, hay que darle la derecha. Yo viendo solo los partidos de afuera, no estando adentro, viendo cómo Villasanti puede jugar de solo o puede jugar en el doble 6, porque creció muchísimo Villasanti, ya en Cerro tenía esa dinámica, pero ya creció mucho como jugador en Brasil también. ¿Y en los extremos? Los extremos, yo no tengo duda que Almirón es un extremo. ¿A la derecha? Sí, lo vino utilizando así, igual que en Newcastle, extremo a la derecha. A la Extremo derecha, a la izquierda, es un jugador que tiene una velocidad como pocos y cada vez que lo han explotado en sus clubes con esa virtud de él, de ir al espacio, de tener espacio para correr, y Almirón ha hecho grandes partidos en todos sus clubes y hoy en la liga más importante del mundo y la más difícil, sigue haciendo esa diferencia, jugando por banda y no un organizador para mi gusto, no un organizador de equipo. Berizzo en algún momento lo puso más detrás del punta, interior izquierdo, incluso recuerdo porque jugaba Sí, 4-3-3. me acuerdo que era un Y no enganche, rendía.
jugando de espalda con mucho contacto con la pelota y para mí poco contacto, y sí en ese duelo mano a mano, que hoy en día se perdió mucho la virtud del mano a mano. Por eso los equipos ingleses contratan muchos extremos en duelo que ganan, aparte de una posesión de algo. Guardiola tiene mucha posesión, pero después los extremos los eluden, van directo al lateral, van directo al extremo, van directo al central a eludir, y él tiene eso. ¿Y Julio Enciso? Ese sí es el jugador libre. Para mí ese es el jugador libre, que puede caer donde él quiera. Es el Peque Benítez, es el jugador libre, ese media punta que te puede caer a los espacios porque se los puede limpiar a cualquiera fácil. ¿Él? Claro. ¿Y el Peque hacía así? El Peque en su buena época giraba de espalda tanto para derecha como para izquierda. Yo creo que Enciso tiene esa virtud de girar para los dos perfiles. ¿Y vos Dani, te jugarías con un nuevo oficio? Con esto no se puede y jugar. ¿Sabe cómo se puede jugar, Arturo? Se puede jugar con Derli González de punta y Enciso por al lado de él. Y Michael Almirón por izquierda y por derecha, y hay que buscar por izquierda. Lo utilizó a Melgarejo y a Medina. Melgarejo. No puede. No, cuando esté. Pues, lo que dice Sergio Orteman, que tuvo una lesión similar, sí, no le lo va a costar. apuren, porque mañana cuando venga Sol, lo primero que vamos a decir, si no sabemos, ¿por qué no lo pone a Morales? ¿Por qué no lo pone a Morales? Y hasta la razón de explicando, Sergio, nos está enseñando que cómo jugaba. ¿Vos no subiste esa lesión? No. Tiene un tiempo de recuperación. Entonces no nos apuremos. Como también dice Sergio, puede ocurrir lo contrario. Pero no nos apuremos. Y voy más a la crítica al chico de la Cosre, como dicen acá. Ya Morales ya no tiene ganas de jugar. No. Seguro le puede costar. Ojalá me equivoque, porque a ver, es un gusto verlo jugar a él. La verdad que da gusto verlo jugar, los movimientos que tiene, la calidad que tiene para definir. Pero como espectadores, el periodismo mismo, que no lo castigue cuando Robert Morales entre, le erró el arco Robert Morales, no tiene tantos movimientos. Y no, a ver, hay que readaptar esa rodilla. Hay que esperar que ese chico, pongo el caso de Derli. Derli le costó todo un año volver a este Derlis, que era el que estaba cuando vino Olimpia, ¿no? Desequilibrante en Copa Libertadores con Garnero, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Totalmente desequilibrante. Vuelve, se lesiona, se rompe cruzado, y el primer semestre con nosotros le fue costando. Este primer semestre con Julio se fue afianzando más, y este segundo semestre volvió a ser el Derlis, que fue cuando se fue a Europa, cuando se fue a Brasil. ¿Cómo Olimpia va a vivir sin Derlis? Yo no creo que se lo puedan llevar a dar. Pero en un momento se te va a ir. Y bueno, no lo puede atajar. Tendrá ya Olimpia, ojalá esté en una mejor situación y pueda empezar. Eso a dijo Cáceres, que están para incorporar 3 o 4 jugadores. Sí, que quieren incorporar. Entre el lunes o martes Olimpia va a saber si ya puede incorporar. Va a haber un encuentro clave. Ahora está manteniendo con mucha reserva. En el arco en principio, porque no continúa Aguilar. En defensa izquierdo. por Salcedo, un lateral por izquierda y un 9. Son los 4 que puede contratar. Sí. La próxima semana en principio arreglaría algunos casos. No debe pagar toda la deuda, pero sí casos puntuales. El lunes o martes, para mí que dicen el lunes, acá está, acá. Dicen, digo porque enviaron. Dicen en tercera persona, no lo decimos nosotros. El tema, ¿qué pregunta? Yo le quiero volver a meter un poquito en la selección. Un jugador que en su club rinde, que a mí me gusta, que de acá se fue con un gran nivel, y uno decía, estando bien va a ser el titular en la selección, pero no se logró afianzar. Richard Sánchez. ¿Por qué? No es su posición, lo hacen jugar fuera de su posición. En algún momento jugó de enganche, jugó por volante o por derecha, donde me parece rindió mejor. Jugó de interno, jugó en esas distintas posiciones en la media cancha. ¿Qué pasa con Sánchez? ¿Por qué en el América es figura a tal punto que no puede salir a la calle porque no puede caminar 2 metros sin que le pidan una foto, y acá pasa desapercibido? Yo creo que él tiene muchísimas cualidades y que el jugar en un equipo grande le ayuda a su potencial. Jugar en un equipo grande le ayuda. Él juega en un equipo que ataca, que está todos los días con sus compañeros, que creen en él y que tiene capaz mejores jugadores que él al lado. Y yo creo que cuanto mejores jugadores tenés a tu lado, los buenos jugadores juegan mejor.
Para ir cerrando la charla con Sergio Orteman, después que tenemos que, y sabe muy bien Sergio que está acompañando las transmisiones de Tigo, también de la información de primera mano, con los otros clubes. No me dio bola Di Torero de Blas Cáceres. Está moviendo, dice. ¿A dónde va a ir Blas Cáceres? Y podría ir a Emiliano. Está moviendo, me responde. Porque no va a quedarse en libertad por lo menos, y Ameliano encaja porque Cerrati es su representante. Cerrati también está metido en Ameliano, así que podría ser una buena opción para que vuelva a jugar. Y Libertad tiene un montón de volantes. Sí, un montón de volantes. Sí. Demasiado ya. Y todos nomás con un nivel muy parejo. Vamos al Mundial. Sergio Orteman. ¿Quiénes para vos van a jugar la final? No, lo que yo veo, claro. A ver, ves un Francia y un Brasil que creo que está en un paso más adelante de las demás selecciones. Después me ha gustado por lapsos Inglaterra, Holanda me ha gustado poco, porque por momentos como que no acelera, como que hace ese juego lento como España y le falta esa aceleración final. Para vos Francia y Brasil juegan la final. Y por el rendimiento que tiene hoy en día ahora tienen la prueba de fuego, ¿no? Francia con Inglaterra se van a emparejar con uno, y si pasa Brasil y pasa Argentina se van a enfrentar ahí. Sí, es una buena respuesta. Yo te quería meter en la celeste un poco. ¿Cómo analizar? Nosotros estuvimos rompiéndonos la cabeza un poco para tratar de analizar. Está complicado. ¿Qué te parece a vos, Sergio? A ver, creo que el primer partido con Corea, Uruguay tuvo una postura de respetarlo demasiado Corea. Lo respetó, creo, demasiado Corea. No fue tan atrevido en ir a buscarlo a Corea. Diego Alonso tuvo a lo mejor responsabilidad. Y a ver, el entrenador pide cosas y a veces el equipo ejecuta. no. Yo no sé si Diego le pidió o no, obviamente. Pero sí creo que con Corea es el partido que Uruguay tendría que haber sido más atrevido, más allá de los nombres del funcionamiento, ¿no? Que hablamos. Muy buena respuesta. Pero no fue atrevido con Corea. Sí. Con Portugal obviamente vos tenés que tener tu recaudo, y fue parejo hasta que Portugal hace el gol. Más, las pelotas en el palo, fue más parejo con Portugal que con Corea. Porque Corea se metió en tu campo a jugar. Te manejó muchos lapsos del partido. ¿Vos lo dejarías a Diego Alonso como técnico? Sí, voy a integrar a los neutrales de Uruguay. ¿Ustedes tienen neutrales? No, yo no integro nada. Y voy a explicar lo que son los neutrales. El que perdió la paciencia conmigo. Los temas del el calor a lo mejor. ¿Quiénes son los neutrales en Uruguay? La AUF. La AUF, sí. Cuando quieren discutir uno, dice, vos estás jugando muchos partidos por tu club. Entonces, años atrás, dijeron, vamos a traer los neutrales. Son los menos apasionados y los menos parcialistas, no sé si me entienden. Sí. Entonces juegan sobre eso. Son los neutrales, se llaman. Son los que no miden precisamente por el color de camiseta, aunque es difícil pueda depender. Sí. Parecen más neutros, más libres. Entonces ustedes los uruguayos le llaman los neutrales. ¿Se comprendió? No sabía que ahora le llamaban así. Sí. Conozco la definición y eso. Por eso se llaman los neutrales. Vamos a consultar a 4 o 5 neutrales. Suponte que vos seas neutral en Uruguay, su posición. Sí. ¿Te gustaría que siga Diego Alonso? Sí, yo sí. Tiene capacidad para dirigir esta nueva camada de jugadores. El caso. En Ecuador, Gustavo Alfaro va a seguir. Lo vi que hizo un cambio drástico Ecuador con Alfaro. Lo potenció. Ecuador siempre una selección física con desequilibrante, muy distraída defensivamente históricamente, y él le ordenó todo eso y mereció pasar Ecuador en el Mundial. Yo sé que los merecimientos no terminan sirviendo en el fútbol, pero creo que la Liga Ecuatoriana debería estar contenta con lo que hizo Alfaro. Cerramos con esto: Dani Cáceres, Víctor Ullala, Niño Jorge y Francisco López. ¿Messi o Mbappé? Hoy en la elección, no la historia de Messi. Si vos tuvieses que elegir un jugador hoy en este mundial, el jugador del mundial. No, el jugador del mundial hasta hoy en día es Mbappé. Juegan diferente los dos igual. Otra posición. Claro, juegan diferente los dos. Pero vos te quedás con Mbappé. No, el jugador de este mundial es Mbappé. Está ratificando ser el jugador del mundial. ¿Vos elegiste quién? Mbappé. ¿Vos? Mbappé. ¿Vos? Messi. ¿Vos? Mbappé.
El único mesista. Niño No, Jorge. a ver, lo que pasa es que Messi nos tiene hace 15 años. No olvidate mostrando- ahora Claro, juega. Genialidad. Te queda en la genialidad, pero vos me preguntaste por el Mundial. Claro, se respeta Mbappé. la opinión, es lógico. Mbappé es el que desequilibrante, el que hace goles, el que hace todo. Bueno, y Sergio Orteman, ¿dónde va a seguir conduciendo? Ahora casa. Ahora le conducen, en su casa le conducen a él. No sé, Arturo, hay que esperar, ver el futuro que mi cabeza que dice, cómo sigue. ¿De afuera no te gustaría? Sí, he tenido ¿O es algunos difícil? contactos afuera, hemos hablado, me he juntado, tuve la suerte de ir a ver la final de la Copa Libertadores, me he juntado con dirigentes afuera, le he mostrado vos hiciste el escandaloso ese con el jugador. Sí, a él le agarraron. Ah, Sí. él fue A él le el agarraron. escándalo. Lo atendieron. Hablando de eso. Un problema, no tenía la culpa. ¿Por qué no te fuiste vos protagonista? ¿Qué se acordaron de qué? Vos le En reclamaste realidad algo. hay mucha rivalidad en lo que quedó de esa final, ¿no? En el 90. Y bueno, y ese señor, la verdad, estaría enojado con Raúl, con Samaniego, con Ever, con ¿Y todo lo por que qué se fueron. tomó con vos? Y yo qué sé por qué. ¿Y qué te dijo él? Nada, me pega una piña. A la puta. Perdón por el término. ¿Cómo se llama que le pegan? La piña es golpe. Me agarra, me lleva y cuando se va cayendo me pega una piña, un señor de 60 años. ¿Y por qué te hizo eso? Y yo que habría que preguntarle. ¿Y vos no le dijiste qué te pasa a vos? ¿Por qué me pegás? Sí, le dije que... ¿Le pegaste vos también? Y le tuve que pegar en el piso mientras que me caía. ¿Y un señor grande? ¿Ya por qué Jimmy lo hiciste? Montanero. Un señor grande. ¿Por qué lo hiciste? Porque te pegó primero. Veo. Y él me pega primero. Como en la escuela, él me buscó. No, me lleva agarrando, a ver, está el video, me lleva agarrando y yo medio que me voy riendo como diciendo, me va a soltar. Y yo un momento que me tira al piso y me pega una piña. Y cuando me ¿Quién vuelta es? le pega una piña El yo. Jimmy Montanero. Sí, aquí está el video. Te agarra, te sigue, te hace Yo girar pienso que ahí. está bromeando el señor. Y después Ya, te tira al después- piso. después se tira al piso. Que te pega, vos estás cayendo Y en el cuando me piso. estoy cayendo me pega una piña. Y ahí me doy vuelta y le termino pegando yo Vos también. le ahí. pegaste más fuerte. ¿No? No sé si más fuerte, pero bueno, pero es la misma reacción. Vos no en el esperabas momento. eso, ¿no? Imposible. Y no, porque era un partido de exhibición y a ver, y competir un señor de 60 años con uno de 40, yo cuando tenga 60 años no voy a ir a chocar a Enciso si lo tengo que marcar en un partido de exhibición, porque me lleva 20 años y porque aparte de ser un partido de exhibición, yo soy un abuelo ya. Pero bueno, pero supuestamente después yo me encuentro con el vicepresidente de Barcelona y me dijo que bueno, que es un señor que mediáticamente siempre ha tenido problemas en el fútbol y en otros lugares y bueno, y no fue la excepción en este partido de Pero exhibición. de nada. De la nada. Pero tampoco le dijiste nada, ¿verdad? Al momento de acercarte, porque a veces así se calienta el tema, porque vos te acercás, pero para una jugada normal, ¿no? Pero era una jugada normal que yo estoy parado, pero bueno, andás a ver qué le quedó en la cabeza La a él anécdota de de otra- festejar, le invitaron para la única final fue de la Copa. Ese partido. Única final. El partido que mejor te acordás, ¿cuál fue en tu carrera profesional? El que marcó con vos, con Sergio Orteman, Lo en que cualquier equipo. Me marca el de Gremio por los 2 goles. Semifinal de la Libertadores. Me marca el de Gremio por los 2 goles. Pero ese año fue bueno en muchos partidos. ¿Qué significó Olimpia en tu vida? Me hizo crecer muchísimo como persona y como jugador. Cuando te critican en Olimpia o algunos hinchas por resultados, cuando fuiste el técnico, decís, no soy merecedor de esto. Y no, pues a ver, lo ¿Te dije, duele eso? Lo dije, no me duele. No me duele porque sé que es parte. Sí, pero vos decís... A ver, nosotros terminamos salir campeón de la Copa Libertadores y a los 4 meses nos estaban puteando la preferencia. Es la preferencia pesadilla. Yo no me olvido de eso. Esa es la realidad. Les puede gustar o no. A los 4 meses nosotros nos insultaban. Que Enciso agarra la pelota a mitad de la cancha y tira un pelotazo a la preferencia. Sí. Recuerdo. Esa es la realidad. Entonces, que me critiquen, y bueno, es parte. Lo que yo analizaba al principio. Y en el peor momento de Olimpia, llegamos a cuartos de final, y capaz en otro momento, capaz llegamos más. No sabemos. ¿Y cómo es Sergio Orteman? Tranquilo, meticuloso, estudioso de lo que puede pasar en el fútbol, confía en el jugador de fútbol. De que hay en cambios, en decisiones, arrepentimiento, vos cuando ya en la familia dijiste, ¿para qué hice esto? Ah, no, sí. Sí, obviamente, que me tuve que haber equivocado mucho. Hay noches, hay momentos que no podés dormir de lo que pasa, muy Sí. apasionado. No, hay momentos que el post partido se te hace largo. Se te hace largo el post partido. Se te hace largo
porque estás pensando todo lo que pasó, por qué no pasó, cómo lo hablaste, cómo el cambio lo hiciste apurado, cómo lo hiciste lento, cómo no era el cambio, cómo no era el jugador que tenías que sacar y lo sacaste. Y cuando marca la diferencia el jugador técnico, vos sabías lo que venía. Dijiste ya al comenzar la charla, jugador en vitrina y Campos otra cosa como técnico. Sí. No se puede comparar. No. Es lindo jugarlo. No hay con qué darle. ¿Con qué? Es lindo jugar al fútbol. Eso es lindo. Cambia muchísimo el ser entrenador al jugar. El jugar no hay con qué darle. Como entrenador te da satisfacción que salgan las cosas, pero el jugar, el vos sentirlo... ¿Y a los cuántos vos dijiste chau? Se dieron las condiciones de que, bueno, llego a Sanlo y no pude jugar ni un partido de local. San Lorenzo. Y no, dije, ya está. Yo no tenía lesiones, no tenía nada, estaba bien físicamente. ¿Te costó? No sé si me costó. No sé. Poco seguro me habrá costado un poco porque me sentía bien como para seguir. Pero no en esas condiciones, no. ¿El fútbol te dio mucho? Muchísimo. ¿Y vos le retribuiste de la misma manera? Y intentamos, yo creo que retribuir, ¿no? Intentamos. Sergio, muchísimas gracias por tu presencia. Dani Cáceres, Sergio Orteman, nuestro entrevistado. Aparte de la gran admiración que le tengo como jugador, como persona, también ha demostrado que está en el mismo camino para ser un gran tipo también, joven todavía y con muchísimas cosas para dar. Para técnico. Para técnico ahora. Tiene que saber asumir eso. Sí. Tiene que saber que ahí no hay contemplación. No. ¿Resultado? Lo tengo claro. Vos podés ser campeón de América y... Te voy a contar una frase. Es como técnico vos no podés tener corazón de abuela, porque la abuela pues, te quiere mucho y vos tenés que en el fútbol 4 meses después de ser campeón de América los perros te van a putear y esas son las reglas del juego. Pero le pasó a Neri Alberto Pumpido. En el Defensor se perdió con Alianza Lima. Le tiraron la agua, en aquel entonces se permitía botella de agua. Y salió Pumpido cuando perdió con Alianza. El Nino Arrúa, ¿sabe quién es el Nino Arrúa? Sí. Cuando Cerro pierde con River 4-0, en cancha de Cerro, se fue solo, sin que nadie le diga nada. Se fue, no volvió nunca más. Ídolo máximo en Cerro. Todo es muy ser resultadista en esta vida. Demasiado resultadista. En esta vida. Demasiado. Gracias, Sergio, por tu presencia. Gracias por la mucho y gracias disculparnos si hicimos reiteradas preguntas. Aprovechamos. No, linda la charla, gracias por la invitación y bueno, a seguir adelante llevando este gran programa. Y ahora quedamos, Francia o Brasil, ¿quién es campeón? Vos dijiste que van a jugar la final. Para hacer, y puede fallar cualquiera falla. Yo creo que Brasil. Brasil campeón. Sergio Orteman en Fútbol a lo Grande. Atención Villaliza, desde La Plata Empeña anunciamos la apertura de nuestro local, Bompoleski número 45, estamos Oranía Bompoleski casi 24 de junio en Villaliza. La Plata Empeña es justo lo que necesitas. Tu jardín sabe lo que le hace. Venus Cuarna te acompaña con sus incansables desvalizadoras, cortas, césped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empieza a fiestear. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y mucho más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Mili Empeño, venta de arreglos y huellas sobre Plata Empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral Concepción. Mili Empeño. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEAES. Filiales en Lambaré, Capetá, Itagua, Coronel Ovidio, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede central España 330, San Lorenzo, Unisal. Salud Protegida en su servicio médico integral, que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Guillala, teléfono 319-0000 con Salud Protegida. Disfrute mucho más la vida. Asodi Fútbol Álamos, porque así es vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama Neumático, con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Mañana y el sábado vas a tener hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 480 puntos en todo el país. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Héctor Espínola, nuevo arquero de Nacional. ¿Cómo te va, Héctor?
Hola Arturo, muy buenas tardes para vos, para tu colega y para toda la audiencia. ¿Equivocado o acertado cuando decimos sos nuevo arquero de Nacional? Y todo va bien, muy encaminado, bien encaminado Arturo, entonces ya yo creo que se puede ir diciendo ya eso. Que sos nuevo arquero de Nacional, dejando Guaireña. ¿Cuáles fueron las primeras palabras en Nacional cuando te invitan a formar parte de su plantel? ¿Qué te dicen? Y primeramente demostraron mucho interés de parte de ellos. Me comentaban que hace un año atrás ya estuvieron, mi nombre ya estuvo rondando por el club y bueno, en esta ocasión ya se está encaminando todo bien y bueno, me sedujo bastante también el proyecto. No se sabe si Kili se queda, pero de igual manera cuando me sume a ellos voy a ir preparado para dar pelea y pelear un lugar ahí en el equipo. Héctor, una situación que me parece también toca un poco el corazón, salir de Guaireña, un club en el que empezaste, en el que tuviste el debut en primera, jugaste en la división de nuestro fútbol, o sea, también pasó por desprenderte un poco de ese sentimiento, ¿no? Pues la verdad que medio dolido, ¿verdad? O sea, pasamos muchas cosas lindas en Guaireña, en la institución, pero por otra parte contento porque salgo por la puerta grande, salgo con la frente en alta porque hemos conseguido todo lo que nos hemos propuesto como grupo a nivel personal y bueno, contento por dejarle bien posicionada la institución, el club. Como te dije, hicimos todo, conseguimos cosas muy importantes para el club, cosas que de repente mucha gente no se esperaba y bueno, pues en ese sentido muy contento y bueno, se cierra un ciclo donde disfruté muchísimo de estar en la institución. Gracias a Dios pasamos muy buenos momentos y bueno, ahora me toca empezar otro camino, ir por otro objetivo y bueno, esperemos que todo salga bien y que podamos rendir al máximo en esa nueva institución. Héctor, ¿por cuánto tiempo el acuerdo con Nacional? A principio de un año. Por un año. A principio de un año. Perfecto. Muchísimas gracias, lo mejor para vos, Héctor. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias Arturo y bueno, a las órdenes. Gracias. Ya para falta el anuncio oficial de Nacional, Héctor Espino, la Guaireña Nacional, nuevo arquero. Venga al Shopping Mariscal, disfrutar la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Si necesitas consultores médicos, vacunatorios y estudios médicos al mejor precio con la mejor atención, anda rápido. Puedes hacerte estudios rayos X a 85.000 guaraníes por posición, ecografías a 150.000 guaraníes y electrocardiogramas sin informes a 85.000 guaraníes. Comunicate al WhatsApp 021 729 3030. Rapidoc Clínicas Médicas. Ganale la fiebre, las inflamaciones y el dolor con Etidol. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Comisipar cumple 50 años y lo celebra con el sorteo de 50 premios con los créditos desde el 1 de septiembre hasta el 26 de diciembre. Participas del sorteo de 2 Peugeot New 2008 0 kilómetro y otros espectaculares premios más. Ingresas a comisipar.coop.py. Comisipar, 50 años liderando e innovando. Aprovecha esta promo increíble que tiene Super Espuma para vos. Comprando tu somier de los modelos Harmony, Sublime, Titanium Imperial o Renovate, te llevas de regalo la cabecera del modelo que adquiriste. Promo válida por todo diciembre. Super Espuma, viví más despierto. Llegó a recuperar la Z-Hombro, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy, recupera la Z-Hombre. De venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados. Lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia del Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfrutar la calidad y el mejor precio. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo.
En el marco de la lucha mundial contra el SIDA, Preservativos Control, en alianza con la Fundación Vencer, nos invitan a librarnos de los prejuicios y ser creadores de un mundo más justo para todos hasta el 18 de diciembre. Comprando productos Control estás apoyando a la Fundación Vencer. Control, love is you are. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizar, sellar, reparar y proteger. Asesorate al 289-6000. Encontrar los productos Zika y Natec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Tu casa con Zika queda bien. 1328. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítanos en Ocebellala 1751 Casico Bichec o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Mariscal López Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Para un gran partido necesitas actitud ganadora y un Kelme los pies. Desde Europa, Paraguay, con calidad garantizada y alta performance. Botines Kelme, sinónimo de profesionalismo para los amantes del futsal y pistas sintéticas, distribuye La Costa SRL. Vamos a hablar específicamente de Pablo Aguilar. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención en un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Con Visión Banco, el sueño de la casa propia está cada vez más cerca de lo que imaginás, porque podés tenerlo a sola firma y con requisitos súper accesibles. Escribinos al WhatsApp 414-3000 y comenzá a vivir tu sueño. Visión Banco, más digitales, más humanos. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín, cuidas y empezás a reciclar, y juntos cuidamos el medio ambiente. Además ahorrás 1000 guaraníes. Con Fortín retornar la buena onda. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa, distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Cummins te brinda soluciones integrales en energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o acercate a nuestras oficinas en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350 al 51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. En la ciudad de Villeta contamos con un nuevo espacio ubicado a 5 minutos de Guarambaré, a 10 minutos del centro de Villeta, zona residencial con servicios básicos, calles empedradas, supermercados y universidades a tu alcance. Contactanos al 443-600, la loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Para que comprar se pueda alquilar, Rentamac no remite más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamac no remite más en su obra. Los Panchos Supisa siempre salen bien en cualquier ocasión y combinada con todo. Panchos Supisa, juega con todo. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Allí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Lácteos La Pradera te trae dulce, leche preferido se pone a tono con una novedosa presentación. Para disfrutar en familia o regalar a esa persona especial, La Pradera, lo mejor en lácteos. El bar en un partido como el seguro de caución de rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo saben, hoy somos un choriqueso Chorti, que tus encuentros en completito solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti, el auténtico, el original choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Si tenías dudas de viajar o no, te cuento que con las tarjetas de crédito Bancop tenés hasta 12 cuotas sin intereses. Elegí el destino, chequea los protocolos de seguridad y viaja tranquilo. Visita la web, escribinos al 325-5000. Bancop, 10 años sin parar. Está molesto Scaloni de la prensa argentina y dijo: ¿ustedes juegan para Argentina o juegan para Holanda? El entrenamiento fue a puertas cerradas y comentaron todo lo de Paul, el equipo y todo lo que pasó en el entrenamiento. ¿Y Di María? Hoy lo van a probar. ¿Hoy Di María? En principio sí. Di María sí. La Agrícola de Seguros Generales, Seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y Yopuy Quitadol. Tener tu lote propio es posible en EMSA Inmobiliaria. Tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisaje del Mundo, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes de EMSA Inmobiliaria. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios super accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasubera.com.py. De La Subera, amamos tu Chevrolet.
Con la billetera Virú del BNF tienes un nuevo mundo digital, porque es una billetera bancarizada para manejar tu dinero desde tu celular, para que puedas comprar más de 30.000 comercios de la red Infonet o extraer tu dinero en más de 1.000 cajeros en todo el país. Sin necesidad de una tarjeta, descarga la aplicación Virú del BNF de las tiendas Android y Apple. Si bien dijo Scaloni que Paul y Di María están bien, por lo menos puso un poco de paño frío allí ante esa situación a lo que se dio, y como recién comentabas también, Pancho, es un día clave para saber si De Paul y Di María estarán donde el equipo. Es un día clave en cuanto a lo que se vendrá. Mañana ya está de vuelta la Copa del Mundo con los países Brasil, Croacia al mediodía y luego Argentina, Países Bajos a las 16. Julián Micheles con nosotros en línea, nuestro colega Teis Sport. ¿Cómo te va, Julián? Hola Arturo, ¿qué tal? Un saludo para todos allí a la distancia, ¿todo bien? Todo bien. Dos de Lanús están llegando acá para jugar en Ameliano. Y José Canale va a Lanús. Te pregunto algo, Julián. ¿Tenés idea de los dos que vienen de Lanús para el fútbol paraguayo o no? No, mira, todavía por lo menos acá no han salido el nombre. Sí se sabe de Lanús que del plantel que salió campeón de la reserva el año pasado del torneo de apertura, que después jugó el trofeo de campeones contra Boca, un muy buen año del equipo que dirige Rodrigo Acosta, el hermano de Lautaro Acosta. Había muchos jugadores que no iban a continuar en la reserva y iban a ver si tenían la chance de jugar en primera división o bien buscar continuidad en otro lugar. Así que tranquilamente podría ser alguno de esos juveniles, de los tan buenos juveniles que salen de las inferiores de Lanús, que quizás no siempre tienen oportunidades del arranque, pero por lo menos acá en Argentina no hay nada confirmado al respecto, como sí lo de José Canale, que bueno, ya fue oficializado ayer por el club. Julián, ¿y cómo ves, a propósito de lo de Canale, después de su semestre en Godoy Cruz, para la necesidad de Lanús, cómo encaja la llegada del paraguayo? Incluso Lanús compra el pase, porcentaje del pase en realidad. Sí, yo creo que hay muy buenas expectativas puestas en él. Fíjate que, como decís vos, Lanús compra el pase y le hace un contrato de 4 años, o sea, quedan en sociedad con Libertad de Paraguay, con la mitad del pase cada uno, pero directamente en Lanús hasta fines de 2026. Ha mostrado cosas interesantes en este último semestre en Godoy Cruz, y por eso Lanús tiene la necesidad de reforzarse y reforzarse bien prácticamente en todos los puestos, pero especialmente en la saga central, donde hace bastante mercado de pase, donde las cosas no se le vienen dando, y eso repercute obviamente a nivel deportivo. Y sin apurar, yo creo que si bien José Canale tendrá 1 o 2 entrenamientos recién, llega para pelear directamente la titularidad. Ya tiene una buena edad, tiene estas 2 experiencias en el fútbol argentino, la de Newell's, además de la de Godoy Cruz. Así que yo creo que hay muy buenas expectativas, y que si todo va bien podríamos imaginarlo tranquilamente conformando la saga central en el primer partido del 2023. ¿Y Casal, cómo terminó la temporada? ¿Era lo que ustedes esperaban previamente o quizás le faltó un poquito más a Iván Casal? Sí, yo no sé si le faltó un poco a Iván Casal o a Iván Casal le faltó que le dieran un poco más de confianza y de continuidad desde el cuerpo técnico. Está claro que no jugó lo mucho que imaginábamos que iba a jugar, que tuvo ese problema en el primer partido que jugó, donde chocó la cabeza y después estuvo afuera, y después le costó volver a tener su posibilidad, después pudo volver a ser titular, pero nunca se afirmó como un jugador definitivo en el 11 de arranque, recordando siempre en medio de un contexto de Lanús que no fue para nada favorable para ninguno. El Granate se metió de lleno en la pelea por la permanencia, y así arranca el 2023, pero la verdad es que si uno le pregunta al hincha, o lo que veíamos nosotros los periodistas, en cada oportunidad que le tocó demostrar, por lo menos adentro de la cancha, porque está claro que uno no puede ver los entrenamientos, siempre mostró cosas interesantes. Es cierto que quizás necesitaba un periodo de adaptación por el ritmo, por el estilo de juego y demás, pero está claro que tiene crédito abierto y que tranquilamente en 2023 podría convertirse en una pieza clave, porque además tiene características de ser un jugador que va por afuera, y Kudelka es un entrenador que le gusta jugar con extremos. Entonces de repente en esta quizás falta de jugadores o de variantes que tenga el plantel de Lanús para ocupar esa posición, de repente Casal, si tiene una buena pretemporada, ya habiendo cumplido un semestre en el fútbol argentino, conociendo al plantel y demás, pueda ilusionarse con tener un buen año también. Bueno, Julián, panorama excelente. Nos faltaría conocer, y después te vamos a repreguntar nuevamente los que vienen a Ameliano, que así como están las cosas son juveniles de la reserva de Lanús. Un saludo al aire, Julián. Muchísimas gracias. Dale. Gracias, muy amable. Abrazo grande para todos. Y gracias, Julián Micheles, que es colega de ICEPOR cubriendo Lanús.
Wilmar SR, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Ocebella, Casi, R.I., 2 de Mayo, Asunción, sucursal en La Mare, Casi, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá, Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando Lamora, esquina América, sucursal. En Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Seguinos en redes sociales, Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Cocinas, preparás y listo. Búscalas en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les gusta. Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Con Apostala viví todos los partidos de la Copa Mundial Qatar 2022. Ingresa a www.aposta.la. Aposta por cualquier partido de la Copa del Mundo. Ya estás participando por el sorteo de una TV de 50 pulgadas todos los días. Consulta bases y condiciones en www.aposta.la y prepárate para levantar la copa. Postal, a ganarlo cambia todo. Vení a Giga, parte de tu vida, vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con la amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería, bazar y mucho más, porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Síguenos en redes sociales como @GigaPY. Giga, parte de tu vida. España ya tiene nuevo técnico. Sí, Luis de la Fuente, que fue técnico. Hizo un amistoso, estaba leyendo, estamos cargando esta mañana. Esta mañana en Urbana, cuando estuvimos, estaba para ser confirmado. Horas después se confirmaba, en el plazo de Luis Enrique. Y era técnico de la Sub-21, ¿verdad? Sí, exactamente. Y el Hans-Dieter Flink, que pese a que fue eliminado a Alemania, continúa al frente de la selección alemana, y Roberto Martínez dejó la dirección técnica de Bélgica. Sí, dice la nota oficial de la Federación, en este caso española, ha elegido a Luis de la Fuente como nuevo entrenador de la selección absoluta. El director deportivo José Francisco Molina, si bien el nombramiento oficial se va a dar el próximo lunes 12 en junta directiva, pero será Luis de la Fuente el técnico. Fue medalla de plata en Tokio, perdió la final ante Brasil. El equipo de Gabriel Jesús. Exactamente. Afíliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000 o ingresa a cmsp.org.py y entérate de todos los beneficios. Caja Mutual. En Farmacia Catedral todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas del Banco Continental. Con tu tarjeta Afinidad Catedral tenés 25% de ahorro en caja más 15% en el extracto. Y con todas las demás tarjetas tenés 25% de ahorro más 10% en el extracto. Llámanos al 627-7000, escribinos al 0982-927-610 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñembo, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En el Colegio Iberoamericano implementamos múltiples herramientas de aprendizaje que permiten a los alumnos retener mayor información mediante conocimientos sensoriales en aulas temáticas. Ingresa a ibero.edu.py. Síguenos en redes sociales Colegio Iberoamericano, potenciando su genialidad. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app, descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. Tupi, como en cada año, realiza su promo Rompemos Todo, con el sorteo de una fabulosa camioneta y esta vuelta una Ford F-150 0 km con más de 100 espectaculares premios. Por tus compras hasta el 31 de enero ya estás participando. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. La gente sabe. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983 34 31 11. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede Central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Roca Alonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. C42. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se atienen a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo nuestro, producido por Granjeros Campo Nuevo S.A. Las SUV GAC, tractores, implementos agrícolas LS Tractor, generadores del LS Power te esperan en el showroom de LS Motors S.A. Conocenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita a LS Motors S.A. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos, Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vmayflores.com. Regalamos, regala Vmayflores. En Mundo Constructor, encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra: cerámica, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994 493 456 021 211 099. Mundo Constructor, acompañando tus obras.
¿Quieres una solución a la suba al combustible en la moto? Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Celebra el Mundial con Santa Elena Gran Vino. Participa en sorteos semanales de fabulosos premios como kits de asado, TVs, equipo de sonido, botellas de vino y mucho más. Envía un SMS con las letras SH y el número de lote de fabricación al 44405 y listo. Celebra el Mundial con Santa Elena Gran Vino. En el Fabriquero nos encargamos de que tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar el bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos, el Fabriquero. Estamos en Fernando de la Mora, Luque y San Lorenzo. Seguinos en redes sociales como Fabriquero PY, el Fabriquero, momentos para recordar. Shell recibe la Navidad con los precios más bajos en todos sus combustibles. Parar una Shell y carga los combustibles más avanzados y aprovechar los superprecios. La mejor calidad al mejor precio. Shell, el emblema preferido de los paraguayos. Asismed te invita a conocer su nuevo servicio de atención domiciliaria. En alianza con Inker podrás acceder a la mejor atención médica multidisciplinaria profesional, un completo equipamiento de alto estándar y acompañamiento familiar en tu hogar. Comunicate al 288-7000. Seguinos en redes sociales como @SismedPY. Cuidamos de vos y tu familia. Sismed, top dan la vida. Árbitro inglés para el partido Brasil-Croacia, Croacia-Brasil, Michael Oliver, mañana al mediodía. Flow tiene Tigo Sport App y mucho más para darte conexión total con Personal Flow. Para más información ingresa a personal.com.py. En este mundial con NGO viajas, gane quien gane comprando productos de las marcas de NGO. Puedes ganarte un viaje para conocer el país ganador del mundial. Registra tus facturas desde 200.000 guaraníes en ngosaeca.com.py. Ya estás participando. Viaja, gane quien gane con el pacto de confianza NGO. Más de repaso de partidos. Argentina está jugando ante Países Bajos a las 16. Igualmente mañana. Cuando se trata de hacer pizzas o pastas, yo elijo Frutica. Lo mejor para acompañar tus platos es lo nuestro, es natural. Frutica. Con CNT los sueños se cumplen. Un Tesla Model 3 en el grandioso, 500 millones más un Audi Q3 en el poderoso y salen sí o sí. 4 Onix, 0 kilómetros, pedí CNT Cheporemoy. Mucha atención con esta locura que nos trae Bristol. Comprando cualquier televisor, si Brasil o Argentina sale campeón del mundial, tu TV te sale gratis. Sí, además con los mejores precios y participas de la promo 1.000 millones en premios. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y hablando de ese partido, Argentina ante Países Bajos, un español será el árbitro del partido. Mateu Laos, árbitro del partido Países Bajos-Argentina. En Joseph Barber contamos con un espacio exclusivo para caballeros para que pasen su momento placentero y disfruten un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Hace más de 150 años los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrir la tecnología Móvil para que tu motor dure más, así en movimiento y móvil. Con Coca-Cola podés coleccionar los stickers digitales del álbum Qatar 2022 de Panini. Escanea el código QR, coloca el código bajo las tapas de tus botellas de Coca-Cola sin azúcar de 250 y 500 ml y ya podés coleccionar. Para más información ingresa a ¡Coca-Cola Paraguay en Instagram. Coca-Cola, la magia de creer. Más de repaso de partidos. El día sábado al mediodía, Portugal-Marruecos. Marruecos-Portugal. Te invitamos a conocer Renault Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios listo para cumplir con cualquier desafío. Desde el minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina y cabina simple. Están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Carga tus sueños y toma el camino más seguro al crecimiento con Renault Carry. Pinturas Corona te da mayor rendimiento, mayor protección, máximo cubrimiento, mayor resistencia. Buscar en tiendas Corona o en tu ferretería o pinturería más cercana. Pinturas Corona, la pintura que cubra solo 2 manos. Esta mañana la Federación de Portugal aclaró en un comunicado que en ningún momento el capitán de la selección, Cristiano Ronaldo, amenazó con dejar la selección durante las prácticas en Qatar, como se había especulado en algunos medios. En ningún momento amenazó con salir del equipo Cristiano Ronaldo. Barton, la mejor batería de Europa está a tu alcance. Elegí rendimiento y durabilidad, garantía de 18 meses. Barton, gol de media cancha. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha tenido por octavo año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. La mejor opción para instalar tu industria. Depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Para más información, comunicada al 413-7000 a Paraguay. Inmobiliaria se asegura su inversión. Poderoso desinfectante Bacterikill. Elimina 99,9% de virus, bacterias, hongos, olores desagradables y te protege del COVID-19. En sus presentaciones aerosol y líquido, Bacterikill con el sello de garantía de base. Inglaterra-Francia el sábado a las 16. Francia-Inglaterra. Cada vez falta menos para llevarte el caminazo de Electroban. Recordá que comprando tus productos de la marca Speed, Quick, Wank o Atlas estás generando cupones electrónicos y por si fuera poco, en diciembre se duplican tus chances para el gran sorteo. Acércate a una de nuestras 31 sucursales o ingresa a electroban.com.py. Electroban, 15 años mejorando tu calidad de vida. Haz el tour verano PY, entra a las redes sociales de Erimark y descubrí los hermosos lugares para pasar estas ansiadas vacaciones, pero antes pasa por Erimark y equipate con los accesorios que necesitas para poder viajar tranquilo y seguro. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Amistosos internacionales. La Premier está por regresar y principalmente la Copa de la Liga. Sí, el 20 de diciembre. El 20 de diciembre. Después de terminar el Mundial ya
se reanuda la Ahora a las actividad. 14 el Newcastle juega ante el Al Hilal en Arabia. Está de suplente Almirón. Va con un equipo alternativo Newcastle. El que sí jugó hace minutos de titular en Brighton es Julián Enciso, un amistoso. 2-2 ante Aston Villa. 13:48. Gana 100 tanques llenos y camionetas Chevrolet SDL 0 km full. Carga 150.000 guaraníes en combustibles y cargando Supra 95 aditivada. Duplicas tus chances. Envía un WhatsApp al 0992-606-000. Seguí los pasos. Además de completar y depositar tu cupón físico en las citaciones adheridas para el sorteo final. Esta promo sí que es full. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad, éxito de leches, botones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernán Darias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Atención Villaliza, desde La Plata en Peña nos hacemos la apertura de nuestro local Bonpoleski número 45, estamos en Bonpoleski casi 24 de junio en Villaliza. La Plata en Peña es justo lo que necesitas. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para la agricultura en su campo. Menos esfuerzo, menos gasto, más producción. Conoce los motocultores Husqvarna en Chacomer y sus redistribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada, lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar y empieza a fiestear. Finalizada la Copa del Mundo, cuando vuelven las ligas de Inglaterra, La España. Premier vuelve el 26 de diciembre, en España el 29 de diciembre y en Italia el 4 de enero, recién la vuelta a la actividad. Pero vuelve ya. Sí, ya en Inglaterra Ahora hoy el jugó 20 de un diciembre ya amistoso hay Enciso, partido. titular en el Brighton, y está de suplente Almirón en un amistoso que está por jugar. Muy bien, niño. Ahora vamos a lo de importante, lo de letra con Aguilar. Sí. Por un lado, ¿quién le dijo que sale de Libertad? Pablo. Por otro lado, lo de Luqueño. Pablo Aguilar. Tengo contrato pendiente, estamos analizando a ver qué sería la mejor opción, porque bueno, la idea mía es agarrar minutos de juego y bueno, estamos viendo todavía las alternativas. Sí, porque jugaste muy poco, Pablo. No tuve casi, digamos, participación, lastimosamente, o no lastimosamente, pero me tocó llegar a un equipo muy bien armado, un equipo que acababa de salir campeón, un plantel muy vasto, y costó un poquito, digamos, adentrarme a lo que es el equipo. Tal vez no tuve los minutos que uno desearía, pero bueno, son cosas que suelen pasar y bueno, a seguir trabajando y ir viendo que es la mejor opción para todos. Hablaste y dijiste que tenés contrato aún con Libertad. ¿Esta situación te permite ver la posibilidad de continuar en Libertad o tenés también esa vía libre de que te dé el club y que puedas ir por otra institución, Pablo? Sí, lo tendríamos que hablar con la gente, no quiero, digamos, como apresurar nada, no quiero, digamos, hablar sin tener todavía lo que hay de ellos, o hablar con ellos prácticamente, e ir definiendo de a poquito. Seguro pondré lo que yo deseo y ellos pondrán su punto también y ir analizando ahí. Queda todavía un periodo de tiempo donde los demás compañeros, o el inicio de la pretemporada, quedan todavía unos días, que tenemos todavía unos días para ir viendo ese tema. Pablo, ¿tu deseo personal cuál es? Porque se habla mucho también de la intención de Luqueño de poder contar contigo. No, es lo que le había comentado también a otros colegas también. Siempre que hay esa posibilidad me lo ponen primeramente a Luque, ¿no? Pues, sabiendo el cariño, el amor que yo le tengo al club y siempre el deseo que siempre el presidente o la gente me ha demostrado. Siempre se va a hablar de ese tema, digamos, pero bueno, mi idea, yo te soy sincero, la idea mía es jugar, sinceramente, es jugar. Yo vine, digamos, de jugar allá y bueno, la idea mía es tener más minutos de lo que tuve, digamos, la temporada pasada, y justamente en eso estoy viendo que es la mejor opción en este caso. En ese sentido, ¿le vas a expresar esa idea a los directivos de Libertad, al cuerpo técnico? Sí, esa es la idea. Ya en algún momento lo había comentado también, pero no así
puntualmente, pero esa misma es la idea. Pablo, yo sé que esto tiene una estructura, yo sé que vos tenés que respetar al club que te dio la posibilidad de venir y demás, pero lo digo como algo personal. A mí me gustaría mucho que estés en Luqueño por lo que vos ya expresaste hace años atrás, por la situación que se dio contigo de no poder jugar en Libertad, por la experiencia que vos tenés, por el trato con los dirigentes de Libertad. Y también por verte con esa hinchada que vimos en Intermedia de Luqueño que lo siguió durante todo el año y volvieron a ascender. Lo digo como algo mío. Me gustaría mucho verte por ahí y espero que puedas, con toda la posibilidad que vos tenés, solucionar el tema contractual con Libertad y verte ahí en Luque con esa gente a la que tanto querés y a la que tanto siempre quisiste jugar otra vez con ellos. No, muchísimas gracias y bueno, el deseo siempre está, por supuesto, pero de ahí, como decir, siempre hay que respetar, digamos, a la gente que se ha portado de maravilla conmigo, que es la gente de Libertad, toda la gente de ahí se ha portado de muy buena manera, me han tratado de la mejor manera, nuevamente, lo repito, y después ya veremos. Por supuesto, no te voy a negar, y yo sé que mucha gente sabe también que el deseo que uno tiene, pero bueno, primero ir viéndola, como te dije, cuál sería la mejor opción en este caso. Sí, porque también ya está en Deportivo Luqueño, Dani, Jorge, Pablito, Osvaldito Martínez, otro fanático del Auriazul, y ya va a jugar esta temporada que viene con su querido Luqueño, Pablo. Así es, ya Osvaldito lo habían presentado inclusive ya en redes sociales, creo que ya está inclusive entrenando también, gente, digamos, de la casa, que bueno, prácticamente la escuela de fútbol inferiores había hecho toda la institución, y bueno, a mí me tocó estar con él mucho tiempo también allá en México, y siempre supe el deseo que él tenía, y bueno, ahora se le cumplió, digamos, y bueno, yo sé que él va a dar el máximo también por la institución que bueno, que él tanto quiere. ¿Y en cuánto tiempo definís, Pablo? Porque los tiempos son cortos, me imagino, para vos. Y el 19 se presenta nuevamente el plantel, el 19 se retorna nuevamente, y yo creo que antes de eso lo tendría que definir ya con toda la gente. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Somos noticia, somos actualidad, somos Radio Futuro. Monumental 1080 AM. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 37 grados, sensación térmica 42. El Ministerio de Salud Pública reportó que 9.364 peregrinantes recibieron asistencia médica en los puestos móviles del operativo CACUP. Este año se registró un fallecido. Se trata de un hombre de 82 años quien sufrió un infarto camino a la Basílica. El viceministro de Salud, Hernán